todos ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos arrancando la previa gigantesca aquí en el cuadrangular final a través de Radio Caguazú 640M, a través de Radio Fiesta 102.9 FM, a través de Click Digital y a través de Telexa, Canal 4 para todo el país y para todo el mundo, por supuesto, en las redes sociales. Estamos en distintas páginas deportivas. RB Producciones en Facebook también nos puede seguir, como siempre, como en cada noche, en esta gran cobertura que estamos teniendo del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Semifinal, final, digo bien, cuadrangular final, aquí en este escenario deportivo, tanto el equipo de Pacaraí ante el conjunto de Paranaense. Mucha gente que vino, una intensa cantidad de público que se está haciendo presente aquí, hinchada del Pacaraí, que está aquí presente en este estadio. Muy pero muy buenas noches. El que les saluda en voz microfónica es Oscar Verdún. Vamos a estar relatando el primer compromiso en la noche entre el Pacaraí y el conjunto de Paranaense a través de todos los medios de Digital Comunicaciones Sociedad Anónima. Un agradecimiento grande por estar siempre del otro lado, a toda esa gigantesca audiencia que tenemos en la ciudad de Coronel Oviedo y hasta donde lleguen las ondas de la Radio Caguazú 640M y hasta donde lleguen las ondas de la 102.9 FM Fiesta. También hasta donde llegue la gente que nos está viendo a través de Telexa, Canal 4, a través de Clip Digital, a través de RB Producciones. Un saludo muy pero muy cordial a toda esa gigantesca teleaudiencia que tenemos también en esta gran cobertura hoy en la noche. Estamos aquí en este escenario deportivo, muchísima gente, están llegando los hinchas de Paranaense también para vivir en la fiesta, por supuesto, apoyando a este gran equipo de Paranaense que está presente en el cuadrangular final. Una lástima definitivamente lo que aconteció con Oviedo. Anteayer, ante su público, lamentablemente quedó eliminado contra este adversario. El adversario el Pacaraí, que ganó de forma categórica el conjunto ovetense, y Oviedo prematuramente, como decíamos ya en nuestros relatos deportivos, se quedó fuera de este campeonato, aquí siendo sede principal del Campeonato Nacional de Futsal. Mucha gente estaba hablando con relación a que si podría llevarse este cuadrangular final a la ciudad de Caguazú. No comparto definitivamente la nota que envió también la gobernación pidiendo todo eso, porque fue una falta de respeto a la organización definitivamente. Porque no puede ser también que la organización haga un campeonato y al final en un cuadrangular final se trate de llevar a otro lado. La sede principal es la ciudad de Coronel Oviedo. No se les puede dar una ventaja deportiva al equipo de Caguazú. Y es un acierto que la organización no hizo prosperar esa nota y ese pedido de parte de la gobernación también, de parte de los hinchas caguaseños, algunos dirigentes políticos de Caguazú también. Un acierto de parte de esta organización que se hizo respetar definitivamente, y así como estaba establecido en el estatuto, así como estaba establecido en el sistema del campeonato, definitivamente se va a definir aquí en la ciudad de Coronel Oviedo como corresponde definitivamente. ¿Por qué? No se puede faltar el respeto así, de esa forma, a la organización definitivamente. Y así se hacen las cosas. Y Oviedo aquí va a vivir el cuadrangular final. Muchísimos hinchas de Caguazú que están llegando. Muchísimos hinchas ya del Franco también, que están a los alrededores del estadio aquí, del estadio de Cerrito. Y van a estar también los hinchas de Caguazú. Son 12 colectivos que van a estar viniendo, más 5 colectivos, casi 17 colectivos que van a estar presentes llenos de hinchas caguaseños hoy para el gran partido que vamos a vivir ya en instantes ante el conjunto de Franco. Un estadio que está ya lotado prácticamente. Mucha gente del Pacaraí, mucha gente de Paranaense para vivir este espectáculo deportivo. Aquí sí, en un campo neutral, así como se debió hacer, como siempre, obviamente, y se respetó todo esto. Gracias a Dios que se respetó todo esto, ¿no? Se
Se respetó a la ciudad de Coronel Oviedo, a la organización, como sede principal. Recordemos que en su momento las otras ciudades simplemente eran subsedes. Y esto para mover la economía en los distintos pueblos y las distintas ciudades de Caguazú. Al final se respetó, entonces estoy muy contento por eso, que se juegue aquí el Campeonato Nacional de Futsal así como corresponde. Como reitero de vuelta, se le hubiera dado una gran ventaja deportiva justamente a Caguazú si se llevaba todo esto a la ciudad de Caguazú. Se le hubiera dado una gran ventaja. Y al respetarse todo esto, entonces queda excelente la organización y la decisión de Atilio y compañía. Aquí va a arrancar el instante ya el compromiso. Tenemos en parte baja aquí. Aquí le tenemos en parte baja, le tenemos a Atilio. Atilio, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz tarea, Atilio. Atilio Larcón. Lo tenemos a Atilio en parte baja, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a ver un gran partido ante el equipo de Pacaraí y Paranaense. Son buenos equipos. Juegos están donde están. Pacaraí eliminó a un poderoso, a un goloso como Vetense. Y bueno, nos toca mirar a los espectadores más tranquilos. Vamos a mirar cómo Pacaraí va a plantear el partido. Ya lo vimos contra Vetense. Vamos a ver qué propone Paranaense, que es el equipo sensación también, un equipo goleador, un equipo que hizo una buena campaña, reforzado con prácticamente 5 mundialistas, o sea que es un gran equipo, ante un equipo de Pacaraí muy guerrero, muy peleador. Sí, señor, nosotros vamos a ir buscando justamente también la conexión con los muchachos ahí en parte baja. Sí, lo tenemos a Atilio Larcón ahí en parte baja. Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Atilio. Herminio no está. Herminio Aquino, a ver. Buenas noches, Herminio. Tampoco está Herminio. Derlis Caballero, buenas noches, feliz tarea, Derlis. Bueno, vamos a tratar entonces de tener el equipo de Pacaraí. De esta forma entonces el conjunto de Pacaraí. Los dos equipos. Ahí está. Pasame ahí. Vamos a copiar antes de que arranque el compromiso. Vendemos contigo, Ramón Ríos. Muy buenas noches. Feliz tarea, Ramón. A todos y bienvenidos a esta gran cobertura. Empezamos a vender Farma Palas. Encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional Coronel Oviedo. Farma Palas. El diputado Antonio Busarquis exhorta a convertir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. El diputado Antonio Busarquis. Secretaria de la Gobernación, Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez.
El director de obras de la Municipalidad de Coronel Oviedo, abogado Pedro Molinas, apoya y alienta a la selección ovetense de futsal. Abogado Pedro Molinas. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins, La Guaireña SRL. JD Electrodomésticos celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. JD Electrodomésticos. Farmacia Divino Niño Jesús invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Sí, señor. ¿Qué partidos esperan esta noche, Gustavo? Y bueno, esperamos justamente un partido que bueno, son dos. Está en el cuadrangular final. Vamos a ver qué puedo ofrecer principalmente lo que es Paranaense. Ya lo conocemos de Pacaraí. Lo mismo contra Ovetense, un equipo guerrero, un equipo peleador, un equipo que pelea todo. Así que yo creo que lo que vamos a observar hoy va a ser un partido bastante bueno. Principalmente del lado de Paranaense, que es el que tiene el mejor juego, el que tiene la mejor performance en cuanto a nombres, pero acá se gana con nombres y se gana con juego y se gana con garra, ya lo demostró el Pacaraí también, que es un equipo que pelea todas y no una por perdida, así que esperamos que sea así el partido, esperamos que sea un partido duro, difícil, cuando ya arranca el compromiso justamente aquí entre el equipo de Pacaraí y el equipo de Paranaense. Ramón. Abogado Gabriel Gauco García apoya y desea éxitos a la sección caguaseña de fútbol de salón. Sanatorio Velar SRL. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos de grada o las gradas de alegría y pasión. Sanatorio Velar SRL. Casa San Isidro. Artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo con el mejor precio con el olvido frente a la municipalidad. Casa San Isidro. Distribuidora HL de Hernán Espínola. Distribuyen con el olvido yerba mate Mateco para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal con varios sabores. Yesa, productos de limpieza pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola en Conavi Cruce con el olvido. Distribuidora HL. Pinturería Luisito, pintura automotiva y mobiliaria. En minutos te preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Marcial López, Coronel Oviedo, con teléfono 0971-416-970. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz. Comparamos latitas, cobre, baterías, hierros en general y mucho más. Celular 0984-269-609. Recicladora San Cayetano. Comercial Elena, todos los productos que necesitas para la canasta familiar al mejor precio. A metros de la cancha del Club Guaraní, apoya al ovetense en el campeonato de futsal. Sí, señor, aquí arranca el compromiso. Primeros minutos del compromiso que tenemos aquí en la noche. Este gran partido, gran ruido que está haciendo la hinchada paranaense. La hinchada verde olaga que está haciendo presente aquí en este escenario deportivo. Y por ende también la hinchada albiverde que está haciendo ruido, mucho ruido también de parte de la hinchada del verde. El conjunto del Pacaraí que está haciendo mucho ruido también en la noche. Avanza el equipo de Paranaense, digo bien, va jugando por ahí, aparece rodando Ascona, Ascona que juega para Héctor Germán, de vuelta Ascona, le pegó a Ascona. La pelota la desvía el buen arquero José Benítez del equipo de Pacaraí al córner, tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto del Pacaraí. TVX Clip Digital, Radio Caguas, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo con la extraordinaria cobertura. Bueno, tiro libre de esquina que correspondió al equipo de Paranaense que está de verde hoy. En la noche el conjunto de Paranaense es el que está de verde, el que está de albiverde con rayas vivas verdes es el equipo de Pacaraí. El compromiso continúa aquí, el remate entonces de Pacaraí aquí. Armando Pereira, desviado de afuera, va saliendo el conjunto de Paranaense, está el arquero por ahí, jugando la posee Ortiz que juega para Gelman que retrocede de vuelta para Ortiz que va metiendo el pase, a ver, aguanta por ahí, pivotea Diego Fleitas que intenta y se le escurre por Fleitas. La pelota se encostaba, a ver, lateral que corresponde al conjunto Paranaense, punta derecha. El licenciado Cristian Aldama alienta con toda la selección ovetense de fútbol de salón. Licenciado Cristian Aldama, el profesor
profesor Ovidio Ortellado desea éxitos a todos. Profesor Ovidio Ortellado. Intenta el conjunto de Pacaraí saliendo por ahí. Está siendo acorralado por el conjunto Paranaense que es gran candidato para crear el certamen del título, igual que Franco. Remate, aparece por ahí Héctor Helmans, apareció rematando desde de afuera. La pelota se desvía, mejor dicho, en el defensor Fleitas y se va hacia un costado lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. El mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Ñacati. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Panchito López, lado sur del centro comercial número 1. Ahí está ubicado Comedor Ñacati. Estamos por Radio Fiesta 102.9 FM. Estamos por Radio Caguazú 640M, la dueña y señora del campo paraguayo. Estamos por TVisa Canal 4. Estamos por Clip Digital. Estamos por RD Producciones. Abarcando todas las redes sociales también. Y por supuesto las radios aquí en este Nacional de Futsal. Oviedo ya no está lamentablemente, pero como caguaseños tal vez podemos apoyar en esta noche al conjunto de Caguazú. Va saliendo el conjunto de Paranaense, sale por ahí José Ortiz que se anima, le pegó Ortiz cerca del poste derecho. Se salta el equipo de Pacaraí. Va a ver salida que lo corresponde al conjunto de Pacaraí. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Lateral que corresponde al conjunto de Paranaense, la pelota que corre que fue para Ortiz. Ortiz va a salir del fondo, toma Ortiz, pero esta pareja para aquí Acosta. Acosta se mete por ahí la finta, Acosta va metiendo un pase en busca del futbolista Flores. Es interceptado Flores, mandándole por un costado, aparece por ahí Yamil Conucci. Va a lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. Electrobetense Asociado a Inemalab, completa en electrodomésticos. Si usted quiere con Electrobetense puede. Electrobetense, esquina de la Gobernación Coronel Oviedo. Avanza el conjunto de Pacaraí. Va saliendo por ahí Conucci. Lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. En zona ofensiva, levanta la pelota arriba, aparece por ahí Pereira de vuelta para Conucci. No puede por ahí, este punto de Pacaraí no puede desarrollar el juego. El equipo de Pacaraí en estos primeros minutos. Vamos a salir a que corresponde al conjunto de Paranaense que está abriendo el juego en estos primeros minutos del partido. Ramón. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. Dos locales en Coronel Oviedo frente al hospital, local número 1, local 2, sobre Marcal Rivia. Farmacia María Auxiliadora. Avanza el conjunto de Paranaense, va bajando por ahí, aparece el futbolista Orlando Ascona. Ascona que juega para Germán. Germán para un Santiago, el pase, a ver, corta para Flores. Va a recuperar el conjunto de Pacaraí, se va a la contra. Avanza el conjunto de Pacaraí, el remate de Conucci. Desviando de afuera. Va a salida que va a corresponder al conjunto de Paranaense. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al campeonato nacional. Pinturería 12 de junio. Va saliendo el conjunto de Pacaraí, va jugando por ahí. Conucci que va jugando, aparece por ahí en su momento Santiago. Intenta Santiago por ahí, se equivoca para el salida. Tiene 21 metros de perico para recuperar con Germán. La tiene Germán. Díaz, ya está dentro del campo de juego. Díaz, infracción libre, a la falta, infracción, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el conjunto de Pacaraí aquí. Vamos a ver en instantes quién fue el amonestado ahí dentro de la pista de juego. Por lo que veo puede ser Saldívar, Manuel Paredes, amonestado el futbolista Paredes para el conjunto de Pacaraí. A Paredes el futbolista de Pacaraí, a ver, futbolista que corresponderá al conjunto de Paranaense, zona defensiva. Agrícola Alto Paraná, Recondo, Rexur, siempre apoyando al deporte. Introducido Recondo y las de Caguazú, Rexur. Concejal departamental Randy Soto, lo que Coronel Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Randy Soto. Divertible que corresponde al conjunto de Paranaense, la jugada por ahí, sobre todo el intenta. El conjunto de Paranaense, a ver, engancha por ahí Acosta también. La pelota, el último contrato fue Acosta. Dice el árbitro el compromiso, a ver, salida que corresponde al conjunto de Pacarayense. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia. Recuerda por favor el futsal como una sana competencia. Levantando la pelota, arriba, aparece para que empieza la mano de la José Ortiz. Arriba quedó, la pelota le queda a José
Ortiz va a ver salida que va a corresponder al conjunto paranaense. El compromiso continúa 0-0. Los primeros minutos del partido aquí. El primer compromiso cuadrangular final entre Paranaense y el equipo de Pequera. Iba saliendo Ortiz. Ortiz que domina el esférico. Va jugando Ortiz para que aparezca por aquí Acosta. Se le escurre el esférico. Era Hellmans el que tiraba por ahí. El futbolista Héctor Hellmans no puede dominar el esférico. De atrás que corresponde el conjunto de Pequera. Iba jugando Pequera ahí. Levantando la pelota arriba por ahí. La meta Daniel Colucci en busca del futbolista Saldívar. Intenta Saldívar peleando por ahí para el conjunto de Pequera. La pelota afuera. Va por atrás que corresponde al conjunto paranaense. En zona medular, Ramón. Concejal Municipal Rosana Abogado acompaña al albirrojo obetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal Municipal Rosana Abogado. Avanza el conjunto de Paranaense con Hellmans. Rápida acción por Hellmans. Copia Hellmans más jugando por ahí. Falta en ataque de Hugo Acosta. El compromiso lo tenía agarrado. Armando afecta justamente el capitán por parte de Pequera. Falta tiro libre que corresponde al Pecarayense en zona defensiva. Estación de servicio Petrosur, doctor Willy Godoy. Los mejores precios en combustibles. Estación de servicio Petrosur. La pelota arriba, el cabezazo cerca del poste izquierdo. Se salva el conjunto de Paranaense. Se defiende la defensa de Paranaense. Fija el árbitro principal del compromiso. Va a haber un córner que corresponde al Pecaraí. Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. El compromiso avanza el conjunto de Pequera. Se intenta por ahí. Pereira que devuelve al arquero José Benítez. Para pasar a ver salida que se levanta la pelota arriba por ahí. Intenta Benítez, sale por ahí. Vuelta siguiente con el perigo. Al arquero del conjunto de Pequera se juega por el medio para limpia infracción. No con el árbitro. Le ventaja la partida. Se queda todavía el perigo del conjunto de Pequera. El remate. Desviando de afuera. Robó por ahí. Apareció el futbolista Paredes de vuelta. Rematando desviando de afuera. Se salva el conjunto de Paranaense. Va a haber salida que corresponde al conjunto verdolaga. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Facultad de Ciencias Médicas UNCA. 30 que va jugando para acá, pareja para Rodas. Ya está la pista por el Caño Rodas. Se cruza por ahí. Va a recuperar la avenida. Este que va a salir por el conjunto de Carayense. Le con Luchi. Con Luchi que le aparece para que la marcación. 30 sin falta para minutos. Con su manualidad de Luchi. No cobra el árbitro principal del compromiso. Se le cobra ahí. La presión de Acosta. La humanidad de la Costa se le envía ese esférico de la rotera que corresponde al conjunto de Pecaraí en zona ofensiva. Punta izquierda va saliendo Pecaraí. Solo el costa de izquierda que intenta por ahí. El conjunto de Pecaraí dominando, a ver, peleando por ahí por ese esférico Saldívar. Intenta Saldívar, no puede salir a ganar el córner. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Pecaraí. Senador Mario Varela. Sale Paranaense perfectamente. A ver, está el remate del arquero Benítez. Hermosa oportunidad de vuelta Benítez. Haciéndose figura como siempre. Como fue figura entre Ovetense de vuelta José Benítez en dos oportunidades para lo que pudo haber sido el primer tanto del conjunto de Paranaense. Primera llegada clara del partido, Gustavo. Impresionante lo de José Benítez, no sorprende porque es un gran arquero, ya lo demostró ante Ovetense aquí con dos tapadas sucesivas. Es un gran arquero Benítez, sin duda, de Pacaraí. La definición justamente de Acosta, el rebote que le vuelve a quedar al propio Acosta, se va caprichosamente afuera del arco, pero Benítez se agranda de vuelta a la figura de Pacaraí. Avanza por aquí Fleitas, dominando el conjunto de Pecarayense. Va dominando por ahí Pereira, engancha Pereira, meterse por el medio, se le escurre el esférico. Lo pellizca, mejor dicho, Hellmans. Hacia el costado va a haber la que corresponde al conjunto de Pecarayense. Punta izquierda, zona ofensiva. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y proponer los valores del deporte. Senador Mario Varela. Avanza el equipo de Panamá, se intenta por ahí Hellmans. Entonces el esférico Hellmans. La pelota que se le escurre al punto de Panamá, se nos puede echar a la continuidad de la jugada. La pelota se le escurre por final. Va a tratar de que corresponde al conjunto pecarayense. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el fútbol limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Avanza el equipo de Paranaense, bajo la distancia y presionar la Costa se pierde la posibilidad de salir del conjunto Paranaense. El sol esférico soportado, la Costa no se quiso complicar. Detrás que corresponde al conjunto de Paranaense. Va jugando Fleitas para acosar, quiero Benítez quiere levantar la pelota arriba para Colucci jugándola para Pereira, se cae Pereira, no reclaman infracción, justamente Pereira no cobra el árbitro. La pelota va a ser para el equipo Paranaense que va a salir desde el fondo.
El diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando un espíritu de deportividad en cada acción. El diputado Antonio Busarquis. 8 minutos tenemos de la primera etapa. Aquí descanso para Colucci. Falta, tiro libre que va a corresponder al Colucci. Colucci que reaccionó contra su propio compañero. Increíble Colucci, Pensó que era el futbolista que es amonestado ahora. Tarjeta amarilla para el jugador Ascona. Ahí en esa jugada pensó que era Ascona. Buscó a su propio compañero a levantarse. Tarjeta amarilla para Ascona. El acrílico amarillo correctamente para mí. Todo lo del árbitro del compromiso. Falta infracción de atrás. Cuando Colucci va directamente al arco. Tiro libre que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Grande chance que tiene el conjunto de Pacarayense, Gustavo. Es impresionante lo que hace Pacaraí. Cómo corre. Es un equipo que no tiene mucha técnica, es cierto, pero cómo corre, cómo marcan. Es impresionante la forma del despliegue que tiene este equipo. Porque Paranaense empezó moviendo la pelota muy bien, demostrando calidad, pero contra este equipo de Pacaraí es muy difícil porque... De Pacaraí al poste, desvío. Aquí sí que se arma la contra para Paranaense. A ver, pelea de vuelta Colucci, va recuperando Colucci. Solo me suelta de Castro, jugando por acá, por aquí, el futbolista Pereira. ¡Qué bárbaro Fleitas! Pereira se dio a Fleitas, el capitán del conjunto de Pacaraí que cruza. No puede llegar Pereira para empujar ese esférico. Era el primer tanto para el conjunto de Pacarayense. Se salva el conjunto de Paranaense. Y aquí el público pacarayense que grita salta Corea, porque se da cuenta que el equipo está mucho mejor que el conjunto del Paranaense, Gustavo. Sí, está mucho mejor. Impresionante, repito, el despliegue, cómo juegan, cómo corren, cómo marcan. Es un equipo muy incómodo para cualquier equipo que quiera jugar al fútbol de salón porque no dan una pelota por perdida, pelean todas, son rápidos, son fuertes y son decididos a la hora de jugar. Un equipo muy fuerte, muy peligroso, por algo eliminó a Betense también. Avanza el conjunto de Paranaense, va dominando por ahí Ascona dominando sobre el costado derecho, intenta por ahí el futbolista alemán, Hellmans que va jugando de taco, mete Ascona, no puede Ascona por ahí, va recuperando el conjunto de Pacaraí saliendo de la contra, la tiene Yamil, intenta Colucci por ahí, se le escurre el esférico a Colucci, hacia el costado la verdad, pero el que corresponde a la Paranaense. Secretaria de la Gobernación Magíster Alcira Benítez. El Campeonato Nacional de Futsal está aquí para inspirar y promover el deporte. Animemos a todos a participar. Mensaje de Alcira Benítez. Sale José Luis, Hellmans domina el esférico, va dominando por el costado derecho ahora, va jugándola para que aparezca por aquí Acosta, que levanta la pelota arriba en busca del futbolista Rolando Ascona. La pelota muy fuerte, el pase se le escurre de la posibilidad del conjunto de Paranaense, va perdiéndose por línea final, va a haber salida que corresponde al conjunto de Pacaraí. La Guaireña SRL Viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL, Costa de Electrodomésticos del señor José González. Celebra con la afición deportiva este vibrante torneo, donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos 0983-912-821. 10 minutos de la primera etapa, avanza el conjunto de Pacaraí, va jugando la Hellmans por aquí, la tiene Hellmans, juega el futbolista Héctor Hellmans jugando para que aparezca por aquí Ortiz que va metiendo el pase en busca de Acosta, la intenta por ahí Acosta, la pelota se define en la humanidad de las Fleitas, la que corresponde al conjunto de Paranaense, punta izquierda, va jugando rápidamente por ahí el futbolista Ascona que retrocede para Hellmans va en la jugada individual, jugándola para que aparezca por aquí, sí es Hellmans, aparece por ahí el futbolista de Paranaense, intenta, y está dentro del terreno de juego Julio Rodas también, dentro de la pista de juego digo bien, va a haber salida que corresponde al conjunto pacarayense. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas de la ciudad, desde el 40 hasta el 80% de descuento, todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda la fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Avanza Fleita, que baja la pelota arriba, Fleita de 3 dedos, de cabeza va sacando por ahí el Don Hellmans, va a recuperar el minuto para Mans, la tiene por ahí el futbolista Julio Rodas, intenta Rodas, no puede pelear Rodas, recupera Colucci, va batallando Colucci por ahí, Yamil Colucci, se cae el futbolista de Paranaense, hay infracción de indicar el árbitro de compromiso, va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Paranaense, punta derecha zona ofensiva. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo.
con el mejor precio en Coronel Oviedo. Casa San Isidro, frente a la municipalidad. Colocando ese esférico. Aparece el futbolista por ahí. Diego Flores. Le va a pegar Flores para el conjunto paranense. Tiro libre que corresponde Paranense que va a buscar el primer tanto en la noche. En la pista de juego está Diego Flores. Colocando ese esférico, le va a pegar. Tiro libre que corresponde al conjunto paranense. Juega corta. Flores que va jugando para acá el futbolista. A ver, Ortiz de vuelta. Kelmas le pega a la barrera. Flores que intenta intervenir por ahí. Recupera Fleitas. Se arma la contra para el conjunto de Pereira. Intenta el futbolista Pereira. De vuelta Flores en la marcación oportunamente para el conjunto de Paranense. Lanzando el esférico hacia el costado. Va a perder en el punta izquierda. Que va a corresponder al conjunto de Pereira. Distribuidora HL de Hernán Espínola. Distribuye en Coronel Oviedo, yerba mate Vallejo, para mate cocido y tereré. Snack, tu cereal en varios sabores. Pieza peluca deliciosa. Paranaense la aguantó por ahí Acosta, jugó el esférico para Helmans que remató la zurda colocado, apareció ahí en la trayectoria durísimo el cruce de Rodas para empujar ese esférico hacia la red del arco defendido por José Benítez. Aquí Paranaense golpea primero la noche de futsal. Paranaense con gol de Rodas marca el primero. Julio Rodas indica que Paranaense tiene 1, el Pacaraí 0, Ramón. Otro golazo de RB Producciones. Gustavo Larcón. Bueno, muy bueno el golazo, la verdad, de Paranaense. Muy buena llegada por el sector derecho y llegó para empujar justamente el jugador de Paranaense para marcar el 1-0. Demostró justamente con triangulaciones, con pases, se puede llegar a penetrar. Esta vez no pudo venir. Que siempre es el que salva al equipo de Pacaraí. Muy bien, muy buena llegada, principalmente a la hora de ganar la jugada. Yo creo que van a tener que Paranaense trabajar el partido para mantener esto, porque el Pacaraí es un equipo que corre y no se entrega. Sí, señor, extraordinario el gol de Julio Rodas marcando el primer tanto en la noche. A los 11 minutos con 20 segundos de la primera etapa llegó el gol del conjunto de Paranaense. Está ganando por 1-0, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrar la palita en la caja de los preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. Sí, señor, tiempo para los directores técnicos. Justamente están pidiendo los dos 1 minuto de tregua para dialogar con los futbolistas, para dialogar con sus dirigidos en la noche de hoy. Muchas indicaciones del entrenador del Pacaraí, el señor Eugenio Zorrilla. Tiene que darle la fuerza necesaria a los futbolistas del Pacaraí para que puedan reponerse justamente de este baldazo de agua fría, porque no estaba jugando mal el equipo del Pacaraí, no estaba jugando mal, estaba de hecho siendo un poquito superior al equipo de Paranaense, pero así es el fútbol. No siempre el que juega mejor es el victorioso. Y aquí una vez más está quedando demostrado, está ganando momentáneamente Paranaense. Mucho partido todavía. Paranaense puede recuperarse, el Pacaraí puede recuperarse muy bien. Queda mucho fútbol todavía en la noche. Ya tenemos con los Pacarayense, punto izquierda, zona ofensiva, Ramón. El mejor lugar para compartir y disfrutar es Comedor Yacati. Ofrece desayuno, media mañana, almuerzo, postres y bebidas en general. Menú todos los días. Sobre Panchito López, lado sur del centro comercial número 1, está Comedor Yacati. Avanza el conjunto de Pacaraí saliendo del fondo por ahí, por ahí Pereira. Pereira va jugando sobre la izquierda para el futbolista López. Intenta por ahí el jugador Almada, también se equivoca. El remate desviado y afuera para salir aquí corresponde al conjunto de Paranaense en zona defensiva, Ramón. Nevexa Digital Radio Caguas, su Radio Fiesta, Radio Centenario, RP Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Le pegó a Juana por aquí, la pelota se desvía en la manera de Llaneros. El capitán del conjunto de Paranaense tira, capta, gusta. Aquí el conjunto de Paranaense se trató con todo y no estaba jugando mal en Pacaraí, pero así es el fútbol, Gustavo, ¿eh? Sí, pero Pacaraí va a seguir peleando. Es un equipo que pelea bastante. Paranaense mostró que tiene más calidad, tiene más técnica, también tiene mejor funcionalidad de equipo, pero Pacaraí lo mejor que hace es defenderse y salir de contra.
Es un equipo bien armado, rápido, fuerte, así que no se va a entregar. Lo que tiene que hacer Paranaense es seguir presionando y buscar el segundo rápido, porque a este equipo 1-0 es corto ante el equipo de Pacaraí, que aprovecha cualquier error del rival. Tiene que tranquilizarse el conjunto de Pacaraí si puede, si quiere revertir el resultado negativo hasta este momento. Va saliendo Yamil por ahí, juega Yamil para acá, para Fleitas, la tiene Fleitas, la chance para Pacaraí, le mató Fleitas al arquero. El arquero José Ortiz que aparece. La intervención del volero de Paranaense, se salva el equipo de Paranaense, centro arriba, el cabezazo mete por el medio y rechaza el defensivo, va levantando la pelota arriba, sale Benítez de cabeza, Benítez, José Benítez para lanzar el esférico hacia el pasado lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. Farma Palas, encontrar medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al teléfono 0983-547-777. Farma Palas. ¡Qué bárbaro el remate del Pacaraí! Se salva el conjunto de Paranaense. Lo tuvo por ahí Nahuel Rodas, remató cruzado, se salvó el conjunto de Paranaense, Gustavo. Esta vez golpea el Pacaraí. Es un equipo fuerte, un equipo, repito, voy a decir siempre eso porque es su característica, un equipo fuerte, un equipo que lucha mucho y también le patean de cualquier parte si le toca la oportunidad. No desaprovecha nada, no deja nada por perdida, por eso Paranaense va a tener que ser inteligente para jugar, no alocarse, no salir a buscar rápidamente segundos sin tener la seguridad de hacerlo porque no le puede costar caro contra un equipo muy fuerte, rápido como el equipo de Pacaraí. Se salvó el equipo de Paranaense, digo bien, Gustavo. Ahí está, levanta la pelota arriba y Pacaraí está. No hay infracción sobre el arquero, rechaza el suelo ofensivo para Igelman. Aparece para apagar y sacar del fuego las papas que se estaban quemando. Va saliendo el conjunto de Pacaraí, por ahí Fleitas. Fleitas que domina el Perico, va dominando Fleitas, jugando para Saldívar. Saldívar que juega para acá, para el futbolista. Nahuel Rodas, intenta Rodas, pierde el Perico Rodas. Va recuperando a Costa, cargándose para su arquero José Ortiz. Ortiz que juega para Germán de vuelta, no puede ser interceptado, apurado por el futbolista Ramín Colucci. La pelota hacia un costado, va a tratar el punta y la zona ofensiva que corresponde al Pacarayense. Tiempo de juego, 13 minutos de la primera etapa. Avanza el equipo de Pacaraí, intenta por ahí el futbolista Mano Pérez de la vuelta. Hay nuevo saque lateral que corresponde al conjunto del Pacarayense. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a la selección caguaseña de fútbol de salón. Pinturería Luisito, pintura automotiva y mobiliaria. En minutos preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Marcial López en Coronel Oviedo, teléfono 0971-416-970. Para cobrar el lateral, una vez cerrado de todo esto, Yamil Colucci va a jugar el lateral punta derecha que corresponde al conjunto del Pacarayense. Aquí en el lateral que corresponde al conjunto del Pacarayense, señores y señores, se está partiendo el Pacaraí 1-0. Busca el empate antes de que se vaya la primera etapa. Qué bueno sería para el equipo del Pacaraí, para tranquilizar las cosas definitivamente, para jugar más tranquilo. En lo que pueda hacer el segundo tiempo, tratar mejor las cosas. Si empata este partido en la primera etapa, en la primera etapa tiene que empatar este partido como mínimo el Pacaraí. Quiere soñar con los primeros 2 puntos del compromiso de este campeonato, de este cuadrangular que está arrancando de esta forma. Está ganando el conjunto de Paranaense, digo bien. Avanza Paranaense para el segundo tanto, intenta por ahí, engancha el futbolista Julio Rodas, pierde el Felipe Rodas, recupera por ahí el remate, Rolando Ascona apareció rechazando con los pies. José Benítez se la quiere del Pacaraí. De vuelta la intervención oportuna de Benítez, se salva el conjunto del Pacaraí en el segundo Paranaense, Gustavo. Se salva justamente otra vez por José Benítez. El arquero de Pacaraí es monumental, magistral. Es un arquerazo, la verdad, porque muy pocas veces se le da la pelota y cuando solamente para un gol se le va la pelota. Después con todas, atacan todas las que tienen. Avanza el equipo de Paranaense. Va dominando por ahí Hugo Costa. Acosta que retrocede para Julio Ortiz. José Ortiz, digo bien, va metiendo el pase. Ortiz en busca de la Costa, muy fuerte el pase. Se queda el esférico en las manos del futbolista José Benítez. Benítez que juega para Fleitas, Fleitas que es apurado. Saca cualquier parte Fleitas aquí. Tiempo para que los futbolistas puedan elevar con sus entrenadores, para que los entrenadores también puedan dar indicaciones en la noche. Punto interrumpido, vendemos contigo, Ramón. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz, para platitas, cobre, baterías, hierros en general, celular 0984-269-609, Recicladora San Cayetano.
Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Aquí el compromiso continúa. 1-0 a favor de Paranense. Está jugando mucho mejor el conjunto de Paranense aquí. Los entrenadores, los adiestradores de los dos equipos se están dialogando con sus dirigidos aquí, dando indicaciones. El entrenador de Paranaense, me imagino mucho más tranquilo después de ese 1-0. Mucho más preocupado tal vez se le pueda ver y se le pueda escuchar a Eugenio Zorrilla del conjunto de Paraí, que está obligado a empatar por lo mínimo, como mínimo empatar esta primera etapa del conjunto de Pacaraí para poder soñar en la segunda etapa. Los primeros puntos de este cuadrangular por ahora está siendo para el conjunto paranaense. Estamos volviendo lentamente los futbolistas dentro de la pista de juego, Ramón. TVX Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coro del Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. La tarde que corresponde al conjunto paranaense va saliendo por ahí el futbolista por la Arjona que juega para Ortiz. Ortiz que domina el Férico, juega para la Arjona, se me va la Arjona, no puede dominar el Férico, va a ver la tarde que corresponde al conjunto paranaense, va corriendo la Colucci que juega fuerte, rápido para Fleitas que levanta la pelota arriba, busca de Rodas, va peleando por ahí Colucci, es muy peleador Colucci, recupera Colucci para el conjunto de Pecaraí, pierde ahora el esférico, va recuperando Rodas, por suerte para el conjunto del Verde, para el conjunto de Pecaraí, va dominando por ahí Fleitas que puede calentar para Colucci de vuelta, domina Colucci, va dándose la vuelta con el esférico, toca, intenta jugar Colucci, en busca de la pelota, la pelota se desvía, la unidad del futbolista Flores, la pelota hacia el costado, lateral que corresponde al conjunto de Pecaraí. Electrobetense Sociedad Anónima, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede, esquina de la Gobernación Conocido, Electrobetense. Avanza el conjunto de Pecarayense, a ver, el centro arriba, rechaza por allá, con la pelota hacia el costado, salida que corresponde al conjunto de Pecarayense. Farmacia María Auxiliadora, descuentos todos los días, dos locales frente al hospital, local número 1, local 2, sobre Marcal Figueroa, Farmacia María Auxiliadora. Salida que corresponde al conjunto de avanza la pista de juego, saca lo puede llevar por ahí líder Ruiz Díaz, la pelota primeramente en las manos del futbolista del arquero Benítez que juega, va saliendo por ahí Rodas, intenta Rodas, alguien para el conjunto pecarayense, Nahuel Rodas, retrocediendo para Fleitas, el capitán del conjunto pecarayense, va dominando a Fleitas por ahí, juega para acá, para escapar el futbolista Saldívar que retrocede, el remate de Saldívar, va recuperando por ahí Colucci que mete el pase muy fuerte en busca de Nahuel Rodas, no puede dominar ese esférico. La pelota se le escurre, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Paranaense. Tiempo de juego, 16 minutos de la primera etapa. 1-0 está ganando el conjunto de Paranaense, Ramón. Pinturería 12 de junio, siempre con la responsabilidad social. Pinturería 12 de junio, el que le da color al Campeonato Nacional de Futsal. Pinturería 12 de junio. Aquí infracción al borde de la bomba. No sé si fue dentro o fuera. Lo cierto que el concreto es tarjeta amarilla para Flores. Y la chance que va a corresponder al conjunto de Pecarayense, Gustavo. Bueno, así entonces estamos viendo este 1-0 parcial, donde el equipo de Paranaense golpeó en el momento justo. Y Pacaraí, que ahora le está costando justamente, contra Betense le pasó lo mismo. En cuanto a ellos tienen mucha marca, mucha presión, son fuertes, rápidos también de contragolpe. Ahora la jugada le cuesta mucho. Pues esto está bien lo que hace Paranaense, ser inteligente, no alocarse, no desesperarse, porque a Betense le costó caro. Betense intentar llegar el segundo, a intentar tanto forzar el segundo tanto, lo aprovechó muy bien el equipo de Pacaraí. Ahora le toca este penal, vamos a ver si lo aprovecha el equipo de Pacaraí, que ya sabemos cómo es, que no desaprovecha una. Al final Colorado, penal, el árbitro principal de compromiso, y aquí la chance para el Pecaraí para poder igualar las cosas antes de que vaya la primera etapa. Le va a pegar Nahuel Rodas. Rodas está para patear para el conjunto de Pecaraí, dando indicaciones a Flores, justamente al futbolista de Paranaense número 20. El árbitro principal de compromiso que también da indicaciones al capitán del conjunto de Pecaraí, el señor
Fleitas ahí. También por último dando indicaciones al arquero José Ortiz de Paranaense. Los dos arqueros, la peculiar justamente. Los dos tienen nombre de José. Remate de Nahuel, el arquero, rebote. A ver, se salva Paranaense, la chance clara que desperdicia el equipo de Pecaraí. Le pegó al medio Nahuel Rodas. Tapó el arquero José Ortiz y de vuelta en el rebote lo salva de vuelta el futbolista Ortiz ahí. El arco de Paranaense sigue en cero, Gustavo. Bueno, bien la tapada de Ortiz. Le pegó al medio justamente y respondió muy bien el portero de Paranaense. En dos oportunidades salvó a su equipo. No quiso colocar, la verdad, en este Nacional he visto mucho que patean al medio, no coloca mucho. Buena elección de Ortiz, que se quedó parado al medio, puso tener el rebote, volvió a atajar y salvó a Paranaense de este empate que parecía inminente de Pacaraí. Muy bien el equipo de Paranaense, sobrio, pensando justamente en no dar oportunidad, que acá demuestra también que tiene un gran arquero como Ortiz. Se salvó el equipo de Paranaense, salida que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Desde un costado, cuando quedó sentido el arquero ahí en esa última jugada, José Ortiz. Gran intervención del arquero de Paranaense, dos chances, en dos oportunidades, salvando el equipo de Paranaense y dejando su pórtico en blanco. Por ahora sigue ganando el conjunto de Paranaense 1-0 al equipo de Pecarayense. Ramón. Agrícola Alto Paraná, Recob, Rexu, siempre apoyando al deporte. Vehículos de Oviedo, Recob y en la ciudad de Caguazú, Rexu. Concejal departamental Ramisondo, lo que Cruz de Oviedo necesita, político joven y capaz. Concejal departamental Ramisondo. Aquí está el fútbol interrumpido, corner que corresponde al conjunto de Pecaraí, punta derecha. Y Pecaraí que igual después de ese golpe de no marcar el penal, casi algo similar le pasó justamente a Betense días atrás cuando erraba el penal en los últimos segundos del partido, lo que pudo haber sido el empate ante Pecaraí, llevar las cosas a los penales aquella vez, pero eso ya es historia. Avanza el conjunto de Fleitas, intenta Fleitas por ahí, Pecaraí va cubriendo por ahí Fleitas, el esférico del costado, vamos al lateral que corresponde al conjunto de Pecaraí en Ramón. Concejal municipal de Nicoene, joven político que marca la diferencia. Recuerda promover el futsal como una sana competencia. Concejal departamental de Nicoene. Aquí vibra de vuelta el público de Paranaense. Salta Corea. Están con la batucada full. Todo el público de Paranaense apostado en este sector del estadio El Cerrito, en zona preferencial. Y toda esta hinchada, toda esta monada de gente que está apoyando ahora, con todo ese ruido infernal aquí en el coliseo cerrado departamental del Cerrito, en la ciudad de Coronel Oviedo, lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. Qué arquerazo José Benítez, qué remate de Diego Flores. Desvío José Benítez al corner que corresponde al conjunto Paranaense, de vuelta Buenza por ahí. Intenta que el man no puede llegar a ese esférico. Habrá salida que corresponde al conjunto Pecarayense. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña al Albirroja Ovetense. Insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. Concejal municipal Rosana Abogado. Tocando por ahí Flores, avanza Flores. Es interceptado por Rodas. A ver, Rodas intenta reivindicarse en el juego. Engancha a Rodas, hay falta. Hay falta de Flores intentando recuperar el esférico. Le comanda infracción a Rodas. Tiro libre que va a corresponder al conjunto de Pecarayense. Aquí puede estar la chance para el conjunto de Pecaraí, Gustavo. Bueno, le toca a 8, esta pelota parada justamente a Pacaraí. Vamos a ver cómo la aprovecha. La cuarta falta justamente al equipo de Paranaense. Así que vamos a ver cómo aprovecha la pelota parada. Contra Betense lo hicieron muy bien. Tuvo que salvar Trinidad en el segundo tiempo y una pelota en el palo en el primer tiempo. Vamos a ver cómo lo aprovecha ahora, principalmente porque tiene jugadores que le pegan bien. Y si cómo responde Paranaense la marca la pelota parada. Le va a pegar a Fleitas de vuelta, 4-3 está en cuestión de faltas. 4 a favor de Pecaraí, 3 faltas para Paranaense. Esta es la cuarta falta para el equipo de Pecaraí. Le va a pegar Fleitas, el capitán del conjunto de Pecarayense, en busca del empate en la noche. Partió la chance el conjunto de Pecaraí de penal. A ver, avanza Pecaraí, el pase al medio. Saca por ahí Héctor Gelmans, lanzando el esférico hacia el costado lateral que corresponde al conjunto de Pecaraí. Tiempo de juego, 17 con 30 segundos de esta primera etapa. Avanza el conjunto de Pecaraí, ya tiene por ahí el arquero Benítez. Va saliendo Benítez desde el fondo jugando para Fleitas. Fleitas, el capitán del conjunto de Pecaraí, que levanta la pelota arriba.
arriba en busca del futbolista Pereira. No puede Pereira por ahí, es interceptado. Cabezazo hacia el costado de Ascona. Lanzándole Felipe hacia el costado lateral que corresponde al conjunto pecarayense. Punta izquierda. Va corriendo rápidamente por ahí Rodas. Rodas que levanta la pelota arriba. Sale el arquero con Toro José. Quedándose por ahí en el camino. Remate de Fleitas. A las manos de José Ortiz de vuelta. Se salva el conjunto de Paranense. Va a haber salida que corresponde a Paranense. Estación de servicios Petrosur, doctor Willy Godoy. Estación de servicios Petrosur, lo mejor en precio de combustibles. Que corresponde al conjunto de Pecarayense en zona defensiva, Ramón. Abogado Julio Mendoza, apoya el Campeonato Nacional de Futsal, que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Le entregó Flores cerca del poste. Se salva el conjunto de Pecaraí. Va saliendo por ahí Rodas que domina el esférico jugando para Fleita. Fleita lo hace todo muy lento. El capitán del conjunto de Pecaraí aquí hace rebotar en Flores. La pelota se va perdiendo por la final. Lateral que corresponde al conjunto de Pecaraí. Va corriendo rápidamente por ahí Rodas que juega para Pereira. Se cae por ahí una infracción, dice el juez. Le dice al futbolista de Pecaraí que se levante. Va a haber salida que corresponde al conjunto de Pereira. Va jugando la Pereira por ahí Gelman que va dominando el esférico jugando la para Ascona para Gelman que va jugando para Flores. Flores la tiene sobre el costado izquierdo. Juega Flores a ver. Intenta por ahí Acosta en falta. Hay falta por sobre la humanidad de Acosta. Falta del capitán del conjunto de Pecaraí. Armando Fleitas, tiro libre que va a corresponder al conjunto de Paranense. Cerca de la bomba. Una pelota parada que va a tocar el conjunto de Paranense. Clara pelota parada que va a tocar al conjunto de Paranense para aumentar el partido. Gustavo. Bueno, ahora le toca a Paranaense la pelota parada, una falta fuerte contra Costa. Ahora le toca a Paranaense preparar la jugada y marcar el segundo. Evitar la pelota parada si se sabe hacer bien. Porque de repente un remate puede pegar en una pierna de alguien o desviarse. Pues eso es importante, tanto en la marca, en la barrera, a la hora de colocarse en la barrera también, y el rematador para Paranaense. Así que vamos a ver cómo preparan esta jugada. Le va a pegar Flores. Estamos a través de Radio Caguazú 640M, a través de Radio Fiesta 102.9 FM, a través de Telexa y a través de Clip Digital de remate. El arquero aparece por ahí José Benítez. Va saliendo el conjunto de Pecaraí intentando la contra. Recupera el conjunto para Paranense. A ver, intenta por ahí metiendo el pase a Ascona. Ascona casi equivoca. Va a recuperar el conjunto de Paranense. El conjunto de Pecaraí, digo bien. Va saliendo por ahí Fleitas. Pierde el esférico Fleitas. Va recuperando y tranquilizando el juego el futbolista Acosta. Juega para Ortiz. Va a salir en el fondo. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. Que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Últimos segundos del compromiso, 22 segundos. Últimos 22 segundos del compromiso que se va a jugar aquí. Está perdiendo Pecaraí en esta primera etapa. Pierde Pecaraí 1-0. Con gol de Julio Rodas para el conjunto de Paranense que está ganando 1-0. La que corresponde al conjunto de Pecaraí. Se juega por ahí, a ver, intenta Fleitas, se remata Fleitas al arquero. Extraordinaria la intervención del arquero José Ortiz. Gran golero que tiene el conjunto de Paranense. Se salva Paranense, Gustavo. Se salva Paranaense porque, repito, Pecaraí no se va a entregar. Es un equipo que corre siempre, le pega cuando tiene la oportunidad, remata al arco, que es muy físico. Así que Paranaense va a tener que ser muy inteligente para mantener esta ventaja y si quiere aumentarlo, porque Paranaense se juega todo por el todo. Marca bien y también tiene buen ataque cuando quiere. Aquí va para el lateral. O corner que va a corresponder al conjunto de Pecaraí. Dice, quedan segundos nada más. Juega el Pecaraí, a ver, metiendo el pase muy fuerte. La pelota se va a prender el primer final. Va a haber salida que corresponderá al conjunto de Paranense. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Final del primer tiempo aquí. Está ganando el conjunto de Paranense con gol de Julio Rodas a los 11 minutos de la primera etapa. Le está dando la ventaja al conjunto de Paranense al término de esta primera etapa. Van a vestuario los futbolistas de Paranense y también de Pecarayense. Está perdiendo el Pecaraí 1-0 ante el conjunto de Paranense. El primer compromiso de la noche de este cuadrangular final que ya empezó aquí en el estadio del Coliseo Cerrado, en el estadio departamental El Cerrito, en la ciudad de Coronel Oviedo. Nosotros estamos viviendo a través de Radio Caguazú 640M, a través de Radio Fiesta 102.9 FM, a través de Clip Digital y a través de TVEXA, Canal 4. Para toda la gente que tiene TVEXA y por supuesto están mirándonos en los cómodos
hogares de cada una de las familias ovetenses aquí. Nosotros vamos a pausa, Gustavo, ¿no? Vamos a la pausa y ya lo vemos para lo que va a ser el segundo tiempo entre Paranaense y el conjunto de Pacaraí. Está ganando Paranaense 1-0 con gol de Rodas. Julio Rodas, el autor del tanto para el conjunto Paranaense, vibra. Campeonato Nacional de Futsal. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos.
ha cerrado el Cerrito. El Coliseo Departamental del Cerrito. Aquí estamos tomando de vuelta la señal. Está arrancando el segundo tiempo en marcha, Ramón. BS Technology, productos, servicios y tecnología desde la empresa. Tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarle en nuestra comunidad. BS Technology, una empresa obetense. Abriendo el esférico por aquí Colucci. Va dominando Colucci para el conjunto del Pacaray. Levanta la pelota arriba. En busca de Pereira. No puede Pereira por ahí. Es interceptado Pereira por Diego Flores. Diego Flores que le anda al esférico del 5 costado. Va para atrás que corresponde al conjunto del Pacaray. En punta izquierda. Zona defensiva, Ramón. Farma Palas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 098-3-545-777, casi frente al Hospital Regional Farma Palas. Se cae por aquí el futbolista rodando a Ascona. No hay falta, dice el juez, va saliendo por el Pacarayense. Va recuperando por ahí, aparece por ahí el futbolista Helmans, un Héctor Helmans, punto de interrumpido. Hay un jugador de Pacaraí sentido dentro de la pista de juego. Va a haber tiro libre cuando todo este se reanude para el conjunto de Pacaraí. Salida que va a corresponder al conjunto de Pacarayense, Ramón. Quedex Club Digital, Radio Caguas, URB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, señor. Va a haber salida que corresponde al conjunto de Paranaense aquí al final. Va a salir el conjunto de Paranaense. Sale sobre el costado derecho. Sale para el arquero ahora. La tiene José Ortiz. Ortiz que va metiendo el esférico para acá el futbolista Acosta. La tiene Acosta. Retrocede el esférico Acosta. Intenta por ahí la pirueta. Helmans es interceptado. Helmans gana de vuelta el esférico. Helmans hace rebotar el esférico en Fleitas. Dice el árbitro principal del compromiso. Para donde va a haber córner. Punta izquierda. Córner, tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto Paranaense, que va en busca del segundo tanto de la noche, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales. Avanza el conjunto de Paranaense de vuelta el córner que corresponde al conjunto de Paranaense. A ver, va a levantar a Rodrigo por ahí Acosta, levanta el esférico arriba, remate de Flores. La pelota se desvía, Flores de vuelta en segunda instancia, remate de vuelta, se desvía en la humanidad de Pereira. El alza el esférico hacia el costado, se salva el conjunto de Pacarayense. Otra llegada, primera llegada clara del segundo tiempo del conjunto de Paranaense, que va a ir en busca del segundo tanto en la noche de hoy, Gustavo. Así es, va a tener que buscar el segundo tanto tranquilizador, principalmente ante el equipo, repito, de Pacaraí, que es muy fuerte físicamente y cualquier oportunidad que tiene lo va a aprovechar porque es un equipo trabajado de esa forma. Así que Paranaense tiene que ser inteligente y no desesperarse, tratar de buscar el segundo pero con orden y no desordenarse. El partido continúa 1-0 a favor de Paranaense. Recicladora San Cayetano, Edgar Ortiz. Compramos latitas, cobre, baterías, hierros en general. Celular 0984-269-609. Recicladora San Cayetano. Pinturería Luisito, pintura automotiva e inmobiliaria. En minutos preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López. Coronel Oviedo con teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Avanza el conjunto de Pacaraí, va dominando por ahí, aparece por ahí Pereira. Pereira que intenta con Colucci. Colucci que no puede, domina Costa. La contra que se va para el conjunto Paranaense. No puede Paranaense, recupera de vuelta el conjunto de Pacaraí, engancha Pereira. Pereira para Colucci, a ver. Se salva Paranaense. Apareció oportunamente en el cruce de Helmans. Lo tuvo Colucci. A ver, remate, gol. Qué bárbaro, gol en contra. Qué lástima para Paranaense. Flores. Del Pacaraí, le pegó Pereira y Flores intento de rechazar el esférico, se le va por la rodilla izquierda y se va metiendo en el arco defendido por Ortiz. Y ahora el compromiso está 1-1. Uno para el Pacaraí, uno para Paranaense. Qué nochecita para Flores, el número 20 del conjunto de Paranaense. Gol en contra de Paranaense, gol a favor, que suben el tanteador para el equipo de Pacaraí. El compromiso está 1-1, Ramón. Otro golazo de RB Producciones. Gustavo Larcón. Bueno, decíamos que el Pacaraí es un equipo que no se va a entregar, un equipo fuerte, un equipo duro, un equipo que pelea todas. Ellos
juegan de esa forma y es mérito del equipo también. Pues sí que veo mentalmente muy fuerte, están muy seguros de cómo juegan y Paranaense tiene mejor técnica, mejor juego, digamos, pero tanto un equipo como este que lucha, pelea, mete garra, mucho corazón y huevo, principalmente este equipo llega justamente el gol del empate de Pacaraí y esto se pone no solamente a tiro de empate, sino que ya están en empate, pero cualquiera puede ganar porque uno tiene la técnica, pero el otro tiene corazón y mérito para Pacaraí también que pelea todas. El gol se produjo, Ramón. El gol se produjo a los 2 minutos con 16 segundos de esta segunda etapa. El compromiso está 1-1 ahora. Gol en contra de Flores. Lamentable la jugada para Flores. Vago de compra recuperando el conjunto de Pacaraí. Avanza Pacaraí. Pereira por ahí. Le pega Pereira. La pelota se desvía de vuelta en la manillada del jugador Rolando Ascona que vino a defender ahí. En su defensivo para el conjunto paranaense lateral. Punta izquierda que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a su querida selección caguaseña de fútbol de salón. Farmapalas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al hospital. Lateral que corresponde al conjunto pacarayense, va corriendo rápidamente por ahí Pereira. Pereira quiere levantar la pelota arriba, a ver, para mi gusto penal, lo agarraban. Ahí el futbolista Rodas, no hay penal, dice el juez, contra que se alma para el conjunto paranaense, remate desviado de afuera de Héctor Helmans. La pelota desviada de afuera, va a haber salida que va a corresponder al conjunto pacarayense desde el fondo. Va a estar mucho más tranquilo el conjunto de Pacaraí con este empate, Gustavo. Bueno, este empate lo que significa ahora es que están no solamente parejos en el marcador, sino también en el juego. Porque Paranaense no está contando tampoco su manera, su estilo de jugar. Porque Pacaraí marca muy bien, marca hombre a hombre, lo sigue a todos lados, a todos los que están. Prácticamente muy pocas veces marca en zona. Eso le hace también un equipo peligroso porque al recuperar la pelota rápidamente se despliega en ataque y repito, es un equipo muy certero, muy oportuno, así que hay que tener mucho cuidado para Paranaense que va a tener que ser inteligente. El Pacaraí sigue lo mismo, es un equipo muy fuerte, muy aguerrido. Trabaja todo el equipo de Radio Caguazú 640M. Trabaja el equipo de Radio Fiesta 102.9 FM. Trabaja toda la producción de Rebas Producciones y la producción de CCH Producciones junto a Digital Comunicaciones. Y todo el equipo y el plantel de nuestros colegas y nuestros grandes compañeros de trabajo, Clip Digital y Tevexa, aquí en este gran campeonato nacional de futsal que estamos viviendo aquí en la noche, en este gran partido que estamos viviendo entre el Pacaraí y el conjunto de Paranaense. El compromiso que está 1-1 ahora, Ramón. Distribuidora HL de Hernán Espínola distribuye en Coronel Oviedo, reserva mate Mateco, para cocido mate y teneré snack. Tu cereal, varios sabores, limpieza, productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541 con Hernán Espínola, distribuidora HL. Va saliendo por aquí en zona defensiva para ese Ortiz. Ortiz que se va animando, Ortiz que se anima, remató Ortiz. La pelota que se desvía en el futbolista Pereira. Hacia un costado va a ser Perico, va a ver lateral punta derecha, punta izquierda, digo bien. Zona ofensiva que va a poner el conjunto Paranaense, va para cobrar rápidamente Helmans. El lateral cobra Helmans, juega Helmans, lo deja Pereira. Pereira de vuelta para Ortiz, Ortiz para Pereira. Pereira el autor del gol para el conjunto del Pacaraí, gol en contra de Pereira. Gol en contra de Flores, digo bien, Flores que maneja por ahí, le pega a Flores, la pelota desviada de afuera, va a haber salida que corresponde al conjunto de Pacarayense, sale Benítez se equivoca aquí, va a haber salida que corresponde al conjunto de Paranaense. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins, La Guaireña SRL. Aquí el compromiso está 1-1. Lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. Jugando la Pereira. Pereira que juega sobre el costado izquierdo. Avanza por ahí. Fleitas hasta el segundo hombre. Fleitas. Le pegó Fleitas. Por encima del travesaño. Jorge Ortiz lo vio pasar. La chance de vuelta para el conjunto de Pacarayense. El capitán del conjunto de Pacaraí. Fleitas que llegó por ahí. Armando Fleitas que pierde la chance para el conjunto de Pacaraí, Gustavo. Muy buena jugada de Fleitas que levanta justamente ante la marca por elevación, le queda un poco arriba, poco abajo la pelota, le da un poco abajo del balón, por eso se levanta encima del travesaño. Pero Pacaraí está mucho mejor que Paranaense, pero lejos. Paranaense no encuentra su juego, no encuentra
principalmente el pase entre líneas, porque la marca individual muy fuerte de Pacaraí no le permite. Cada vez que pase, intenta hacer un pase para Naense, lo intercepta el equipo de Pacaraí y va de contragolpe, que es muy peligroso. Flores que mete el pase, el remate, el arquero extraordinario Benítez. Llegó por ahí para empujar nada más. Julio Rodas casi marca el segundo tanto en su cosecha personal. Y el segundo tanto para el conjunto de Paranaense. Llegó la gran intervención. José Benítez de vuelta. Se salva el conjunto de Pacaraí. Estuvo el segundo tanto. Julio Rodas se salvó el conjunto de Pacarayense, Gustavo. Ahí está otra cosa también. Cuando encuentra Paranaense un pase entre líneas, llega al arco, el remate. Y el portero Benítez, que es un gran arquero, uno de los mejores del campeonato, logra contener justamente la llegada paranaense. También tiene mucho Pacaraí en eso, tiene buena defensa y tiene un muy buen arquero, un gran arquero. Entonces es un equipo que lo hace muy fuerte, muy duro de roer. Por eso Paranaense va a tener que tener mucha paciencia para encontrar su juego y ser preciso a la hora de los pases y a la hora de llegar también, porque el Pacaraí ya lo vieron, no perdona. Sí, señor, se salvó aquí el conjunto del Pacaraí. Gran intervención de José Benítez, ¿eh? Qué tremendo arquero José Benítez, ¿eh? Qué tremendo arquero este arquero del conjunto del Pacarayense. Y nosotros que le sufrimos días anteriores definitivamente a este arquero, es prácticamente irrompible esa última línea, la cual él defiende justamente, Gustavo, ¿eh? Te das cuenta que es un partido calcado betense, es lo mismo. Empezó ganando Paranaense, lo empata Pacaraí y es el protagonista. Obvio le pasó exactamente lo mismo, la misma cosa. Le decíamos también cuando perdimos contra Pacaraí, le dimos mérito al rival, le dimos mucho mérito. Pudimos hacer algo más, es cierto, pero este equipo de Pacaraí te hace llevar a su juego, te desespera. Es un equipo desesperante con la marca y cómo corren y cómo meten. Comentario presentado por Grupo CCH Comunicaciones. Lateral que corresponde al conjunto de Pacaraí. Va a cobrar rápidamente por ahí Saldívar. Saldívar que juega para Colucci. De vuelta, bueno. Se va con la lateral ahora. Punta derecha que corresponde al conjunto de Pacaraí. La tiene Colucci. Colucci que levanta la pelota arriba en busca de Freitas. Se cae Freitas. No infracción, dice el juez. Va recuperando por ahí Flores. Flores que se le escurre el esférico a Flores. De vuelta va metiendo el pase. Para que aparezca por aquí Gelman. Gelman que remata. A ver, el arquero se salva. Colucci saca sobre la línea. Otro remate desviado y afuera. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Qué manera de salvarse el arco de Pacaraí! Festejan los pacarayenses como si fueran un gol a favor. Está cada vez más cerca Paranaense para marcar el segundo tanto, Gustavo. Otra vez Benítez la figura y apareció también para salvar en esa jugada Colucci, para salvar justamente al equipo. Es que el equipo no solamente está con Benítez en la marca, sino viste cómo se tiran por la pelota. Ellos arriesgan todo, se juegan todo por el todo. Es un equipo muy duro, muy difícil para Pacaraí. Un equipo muy molesto, precisamente por eso, por la marca, como la forma, la entereza, cómo se entregan al balón, se tiran por la pelota, hasta dan la cara, al rostro, lo que sea, para salvar la pelota. Es un equipo que corazón y garra le sobra. Por eso es un equipo peligroso, porque uno no sabe cómo enfrentarlo a este equipo, porque no deja espacio, no deja resquicio a nada. Sale por aquí Julio Rodas, el número 10 del conjunto de Paranaense. Jugando las Rodas sobre el costado derecho. Toca el conjunto de Paranaense. La tiene Flores. Flores que domina el esférico, dejándola para Rodas. De vuelta el capitán del conjunto de Paranaense, Julio Rodas, que va jugando el 1-2. Intenta para Flores. Hoy Flores, muy fuerte el pase de Flores. La pelota se le escurre por línea final al equipo de Paranaense. Va a haber lateral, zona defensiva que va a corresponder al Pacarayense, que va a salir desde el fondo, Ramón. Tiempo de juego. 7 minutos de esta primera etapa, presentado por Itacora Ganadera. Sí, señor, 7 minutos de la segunda etapa. Avanza el conjunto de Pacaraí. Intenta por aquí. Domina de vuelta Flores. Flores que va jugando sobre el costado izquierdo. Intenta enganchando, metiéndose por el medio el futbolista Acosta. A ver, se le escurre el esférico a Acosta. Va a haber lateral que corresponde al conjunto de Pacarayense. Punta derecha, zona defensiva, Ramón. JD Electrodomésticos del señor José González celebra con la afición deportiva este vibrante torneo donde la pasión por el deporte y la salud se unen en cada gol. Contactos al 0983-912-281. Farmacia Divino Niño Jesús con las mejores ofertas en la ciudad. Desde el 40 hasta el 80% de descuentos todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. Va jugando rápidamente por ahí. Aparece el futbolista Julio Rodas. Rodas que juega para que aparezca José Ortiz. La tiene Ortiz. Domina
Ortiz, jugándola de vuelta para Rodas. Rodas va dejando el esférico. Va avanzando el conjunto de Paranaense. Digo bien. Intenta para aquel futbolista. A ver. Acosta se cae. Para mi gusto, infracción del jugador Acosta del conjunto de Paranaense. A ver qué indica el árbitro. El compromiso va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Pacarayense. San Antonio Velar SRL con los mejores especialistas médicos. Unámonos en este campeonato y apoyemos a nuestros equipos con toda nuestra fuerza. Juntos fomentemos el deporte y llenemos las gradas de alegría y pasión. Aquí va a haber la tarde que corresponde al conjunto pacarayense. Se cae, a ver, dentro del área, justamente fricciones entre los futbolistas de Pacaraí y los futbolistas de Paranaense. Aquí se empujaron mutuamente, los dos fueron abajo. Vamos a ver qué indica el árbitro principal de compromiso. A esto no deben llegar los futbolistas, a esto no deben llevar los futbolistas, justamente de llevar todo esto al extremo, más allá de lo deportivo, Gustavo. Sí, aquí también se juega el todo por el todo. Fue un choque casual que tuvieron los dos en la marca. También aprovecharon un poco para descansar porque el partido está muy rápido, está con mucho vértigo, con mucha intensidad. Y eso se debe también a lo que propone el equipo de Pacaraí. Pacaraí te lleva a jugar así. Paranaense a lo mejor quiere tocar más, encontrarse más, jugar más juntos. Miren que tratan de juntarse justamente López con Pereira ahí en la zona de ataque de Paranaense, pero cuesta mucho porque la marca individual y la forma que lo hace Pacaraí es muy difícil porque se anticipan todo, tratan de llegar a la pelota, anticiparse, un equipo muy físico. Por eso cuando lo vemos moverse, por ejemplo, a Acosta y Ascona, que son los que tratan de mover al equipo de Paranaense, intentan llegar por los costados, intentan llegar por el medio con Flores, también cuando tuvo Rodas en la cancha, pero es muy difícil cuando un equipo te marca de esta forma, porque tanto López, Pereira y Fleitas marcan demasiado bien, y ni hablar del arquero José Benítez. Así que yo creo que el Paranaense va a tener que intentar en los minutos que faltan muchísimo todavía, faltan 13 minutos para que acabe este partido. Yo creo que lo que tiene que hacer es mover la pelota, tratar de que a través del jugador, en este caso Julio Rodas, que es un jugador muy talentoso, tratar de mover los hilos de la pelota, tratar de jugar, de aprovecharle, de repente si tiene una llegada con un pivot para poder aprovechar las llegadas y poder marcar justamente. Yo creo que el tránsito, la pelota va a tener que pasar mucho por él, también por lo que puede hacer Flores, que es un jugador interesante también que tiene Paranaense. Los movimientos laterales y por el medio va a ser muy eficaz para Paranaense. Pero, repito, ante un equipo de Pacaraí que marca tanto, siempre te arrastra su juego. Comentario presentado por Grupos SH Comunicaciones. Sí, señor. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Pacarayense. La tiene Colucci. Colucci para lanzar el lateral. Para el conjunto de Pacaraí. Levanta la pelota arriba. A ver, le queda Pereira. Renato Pereira de volea. Por encima del travesaño. Muy desviado de afuera. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto paranense. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, de herramientas para el amigo trabajador del campo. Con el mejor precio en Coronel Oviedo frente a la municipalidad. Casa San Isidro. Distribuidora HL de Hernán Espínola, distribuye en Coronel Oviedo, yerba mate, Baeteco, para mate cocido y tereré, snack, tus cereales, varios sabores, Yesa productos de limpieza, pedidos al 0971-418-541, con Hernán Espínola, en Conavi Cruce, Coronel Oviedo, distribuidora HL. Avanza el equipo de Paranaense, la tiene Colucci por ahí, Colucci que domina el esférico, intenta la contra para el conjunto de Paranaense, no puede por ahí, el conjunto de Paranaense va saliendo a Jona, recupera de vuelta el Pacaraí, está mucho mejor en la segunda etapa en este preciso momento del partido. Jugándola por ahí, Fleitas que levanta la pelota arriba, el cabezazo, le queda vuelta a Colucci, está el segundo tanto para el conjunto de Pacaraí, a ver, intenta Colucci por ahí, la pelota se desvía en la marcación de Rolando Ascona, hacia un costado lateral que corresponde al conjunto de Paranaense, de Pacaraí, digo bien, Ramón. Gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Diputado Antonio Busakis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando el espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busakis. Nos están cubriendo la gente de La Roca, por favor, si podemos verlo justamente a la gente de La Roca también para que nos dé espacio aquí, porque nos están cubriendo definitivamente. A ver, saque lateral que corresponde al conjunto del Pacaraí.
Va a salir desde el fondo, mejor dicho, el conjunto de Paranense aquí en zona defensiva. Va a haber salidas que corresponde a Paranense cuando todo esto se reanude, Ramón. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo, y que este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento y promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Le pegó Fleita, se desvía el esférico el arquero. José Ortiz aparece en la marcación ahí, desviando el esférico hacia el costado, se salva el conjunto de Paranense. Corner, tiro libre de esquina que va a corresponder al Pecaraí. Facultad de Ciencias Médicas UNCA extiende una cálida bienvenida a todas las ciudades participantes en esta competencia. Abogado Julio Mendoza apoya el Campeonato Nacional de Futsal. Que sea una fiesta y disfrutemos del deporte. Abogado Julio Mendoza. Aquí va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Paranense. Va cuando hacia atrás, aparece por ahí el futbolista Hillmans, saliendo para Ortiz, el arquero Ortiz que remata el arco, lo desvía por ahí. De cabeza apareció Peña, desviándose esférico, se salva el conjunto de Pacaraí, levanta la pelota arriba por ahí, Benítez de vuelta al arquero de Pacarayense. La pelota a cualquier parte, va a haber salida lateral que corresponde al conjunto Paranense, Ramón. Estación de Servicios Petrosur, Dr. Willy Godoy, los mejores precios en combustibles. Estación de Servicios Petrosur. Concejal municipal Rosana Abogado acompaña a la Luis Rojo Ovetense, insta a fortalecer y crecer juntos como comunidad. De concejal municipal Rosana Abogado. Saliendo Ortiz, aparece la marcación con toque de Colucci. Qué sacrificado que es el futbolista Colucci de Pacaraí, Gustavo. Sí, es un equipo duro, un equipo difícil. Por eso para Paranense le está costando jugar ante un equipo así de maestro. Lo que pasa es que también a Paranense a lo mejor no está encontrando el juego porque le falta un poco más a tocar, a jugar un toque. Porque también el equipo de Pacaraí responde cuando tiene la oportunidad. Es un partido muy abierto. Cualquiera de los dos puede marcar la diferencia, tanto técnicamente el equipo de Paranense como en respuesta, en la velocidad que puede hacer Pacaraí. Partidazo estamos viendo tácticamente y también en emociones. Sí, señor, vamos a la información, Ramón. Informa Itacoda Ganadera. Escucho ese llamado justamente Derlis. Derlis, muy pero muy buenas noches para vos, Derlis. Buenas noches, Oscar, a vos, a los compañeros ahí con el trabajo del primer partido. Nosotros aquí directamente desde el Cerrito Abierto, donde a segunda hora se tiene un partidazo, Oscar. Ya un clásico prácticamente de esta zona este del país, entre Franco, Caguazú, Presidente Franco, el equipo de Franco trabajando dentro del campo de juego, el minuto más, también el equipo caguaseño va a estar haciendo su trabajo precompetitivo, y la gente de a poco se va llenando de amarillos y verdes, que son los tradicionales de Franco y Caguazú. Toda una fiesta, me imagino, ya en pocos minutos para vivir este partido, Oscar. Sí, señor. ¿Cuánto por ciento del estadio, el Coliseo Abierto, está cubrido justamente a este preciso momento, Derlis, caballero? Bueno, te digo que prácticamente la zona alta es la que falta cubrir. Después de a poco ya está prácticamente lleno. Ya hay gente que ha ocupado su lugar, se levanta, camina, va hasta el acceso, vuelve. Hay mucha gente en los alrededores. Yo te diría, Oscar, que solamente esa gradería alta faltaría llenarse. Después, prácticamente ya con los colores amarillos y verdes que se distinguen aquí en el Coliseo Abierto. Sí, señora, excelente, Derlis. Bueno, cuando tengas tiempo, Derlis, podemos tener una nota ahí con algunos caguaseños que vienen llegando hasta el estadio del Cerrito Coliseo Abierto, justamente donde se va a disputar en instantes a segunda hora el compromiso entre Franco y Caguazú. En instantes podemos tener una nota por ahí, Derlis, caballero. Sí. Estamos con la planilla ya de ambos equipos. Estamos priorizando eso para, teniendo en cuenta que un partido se juega adentro o el otro afuera. Entonces está todo el trayecto de cambiar de ubicación. Entonces estamos priorizando un poquito lo que va a ser la planilla de ambos equipos. Y ya en minutos estamos con las notas, Oscar. Sí, señor, un 70% entonces de asistencia ya en el estadio, el Coliseo cerrado. Sí, señor, impresionante aquí. Tenemos que controlar el tema de las drogas, ¿eh? No, es evidente el olor fuerte aquí que se siente. Es evidente el olor fuerte a marihuana
Lo digo así crudamente. Y las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Nosotros no tenemos por qué callar como medio de comunicación, como Radio Caguazú 640M que somos, ¿eh? Y no es la primera vez que estamos oliendo todo esto también dentro del Coliseo Cerrado. Muy fuerte el olor y uno tiene que aguantar, no siendo consumidor, incluso salir drogado desde aquí. ¿O qué esperan, las autoridades? Nosotros no vinimos a drogarnos aquí, los periodistas, ¿eh? Bueno, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Pecaraí. Salida que corresponde al conjunto de Pecaraí en San Ramón. El gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que nos caracteriza en el quinto departamento. Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Avanza el conjunto de Pecaraí, intenta por ahí el futbolista Pereira, remata Pereira en la manera del futbolista Escona. Va saliendo el conjunto de Pecaraí, levanta la pelota arriba, intenta por ahí Armando Pereira de vuelta, lanzando la frente hacia el costado. Mar salida que va a corresponder al conjunto de Paranense. Te escucho, Porque quería comentarte nada más las gestiones del compañero Mauro. Ya tiene su mesa, tiene su silla, tiene un lugar privilegiado para lo que va a ser la cobertura de Radio Caguazú para el segundo partido. Excelente, excelente. Entonces lo de Mauro Mendoza, que va a estar por el segundo campo. Aquí el remate, gol. Del Pecaraí, Armando Fleitas. Gol del Pecaraí, que la da vuelta. Le da vuelta el compromiso, así como lo hizo Antobatense. Y Pecaraí, señoras y señores, el capitán Armando Fleitas apareció por ahí para rematar primero la pelota que se desvía en la defensa de Flores. Remonte de vuelta para Fleitas, la manda a guardar. Nada pudo hacer el arquero José Ortiz. Aquí Pecaraí está golpeando con el segundo tanto en la noche. Y Pecarayense 2, Paranaense 1, Ramón. Fue otro golazo de RB Producciones. Gustavo Larcón. Y llegó nada más el segundo gol de Pecaraí. Un equipo duro, difícil. Lo sufrió Betense. Por eso en el comentario, por más que estemos frustrados, nos vamos a sentir mal porque eliminó Betense. Decíamos, el rival también juega. Jugó bastante bien. Lo Betense es cierto, a lo mejor pudo haber aprovechado alguna jugada, pero ¿qué vas a hacer con un equipo como este? Con un gran arquero como Benítez, que ataja todas. Y un jugador como Fleitas, un jugador que también pelea todas. Todo el equipo de Pecaraí es así. Un rebote que le queda. Tiene tanta suerte que le volvió a quedar la pelota a un rebote y no pudo hacer nada el arquero de Paranaense Ortiz. Y marca así la diferencia. Este es Pecaraí. Este es el equipo. Es calcado como le eliminó a Betense. Es lo mismo. El mismo argumento, la misma garra. Corren todas, marca todo. Tiene un gran arquero. Es un equipo muy fuerte, muy duro. Y así lo demostró ahora. Imagínense, el rebote de Ortiz justo le queda de vuelta la pelota y marca el gol. ¿Qué vas a hacer ante esto? Reitero, nos sentimos molestos anoche por el martes por la eliminación ovetense. Dijimos que podíamos hacer algo más, todo, pero al final me puse a pensar esa noche. El rival juega, todo lo que atajó Benítez, todo lo que corrió el equipo, y te lleva a esto, te lleva a jugar a su manera, a su forma, el equipo de Pecaraí. Por ahora está ganando 2-1, pero les puedo asegurar que esto va a ser mucho más duro para Paranaense ahora que tiene que remontar esto, por lo menos llegar al empate. Pecaraí es un equipo duro, demuestra que toda la técnica, todo el currículo que pueda tener un equipo no vale ante un equipo como este, que la verdad es una máquina físicamente y mentalmente también, porque no se entrega nunca. Este equipo paranaense, muy aguerrido, muy difícil de Pecaraí. Comentario de Gustavo Alarcón, presentado por Grupos SH Comunicaciones. Aquí está ganando el equipo de Pecaraí por 2-1. Golazo del capitán del conjunto de Pecaraí, Armando Fleitas, marcando el segundo tanto para el conjunto de Pecaraí. El gol que se produjo, Ramón.
ganando el conjunto de Pacaraí. El gol a los 12 minutos entonces de la segunda etapa. Está ganando el conjunto de Pacarayense por 2-1, Ramón. Electrobetense, la más completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Frente a la gobernación de Coronel Oviedo, Electrobetense. Intenta por ahí Flores, engancha Flores, va metiendo sobre el medio, falta, infracción, tiro libre que va a corresponder con el futbolista al equipo de Paranaense. Flores que se cayó ahí, la tarjeta amarilla es para el jugador Rodas, amonestado Rodas dentro de la pista de juego. Nahuel Rodas, que ya está dentro de la pista de juego también. Tarjeta amarilla para el futbolista de Pacarayense. Tiro libre, punta izquierda, zona ofensiva que va a corresponder al conjunto de Paranaense, Ramón. Farmacia María Auxiliadora, descuento todos los días. 2 locales en Coronel Oviedo frente al hospital local número 1. Local número 2 sobre Mariscal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Tiro libre que corresponde al conjunto de Paranaense. Coloca por ahí Flores. Flores que involuntariamente empujó el esférico en el empate del conjunto de Pacaraí ante su propio arco. Aquí quiere reivindicarse Flores. Quiere reivindicarse Flores. El pase que no pasa por ahí. De vuelta Flores intenta. Recupera Flores. Va jugando el conjunto de Paranaense. Intenta por ahí rodando a Ascona. Ascona que es interceptado por Colucci. La pelota hacia un costado lateral que corresponde al conjunto de Paranaense. Cobrando rápidamente por ahí Acosta. Juega Ascona. Ascona que retrocede para acá, por acá el futbolista Sarudi, que ya está en la pista de juego. Juega Sarudi para Flores. Remate potente. Se salva el conjunto de Pacaraí. De vuelta llega el conjunto de Paranaense. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Pacarayense, Ramón. Agrícola Alto Paraná Recoda Rexus, siempre apoyando al deporte. En Coronel Oviedo Recod y en la ciudad de Caguazú, Rexus. Aquí va a haber lateral que corresponde al conjunto Paranaense, que está frente por 2-1, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetro que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en sus redes sociales. Sarudi que juega para acá, aparezca por aquí Flores. Te escucho, Darlis Caballero. Viene el señor gobernador Marcelo Soto, está ingresando hoy ya con una flamante remera albiverde, lo que demuestra la diversidad dentro de lo que es el deporte en sí. Le voy a contar brevemente. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Nelson? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Marcelo. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenas noches para Radio Caguazú. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Deli. Un saludo para toda la audiencia. Realmente muy contento de poder estar aquí. Lastimosamente Oviedo no puede estar, pero bueno, está Caguazú, que es el único representante del departamento. Decía, la diversidad que tiene el deporte. Hoy una remera, ayer otra. Eso es lo que tiene el deporte en sí, ¿eh? Claro, pasa que nosotros somos también representantes del departamento. Eso le decía al presidente de la Federación Caguaseña, también al intendente. Lo mejor es lo mejor para Caguazú acá, que se sientan como en casa, es nuestro representante. La copa tiene que quedarse aquí en el departamento, por eso hicimos el esfuerzo, hicimos todo lo que pudimos hacer. Y bueno, lo deportivo, nuestro fracaso también como Coronel Oviedo, pero por suerte tenemos una selección que se armó bien, se preparó bien y hoy está en esta etapa de cuadrangular final. ¿Qué le pareció hasta ahora el campeonato? Muy bueno, realmente la organización de primer nivel, el reporte que tenemos de todas las selecciones que realmente participaron de este campeonato es de lo mejor. Se le trató bien, se le dio buena hospitalidad, buena alimentación, no hubo ningún tipo de quejas y creo que va a ser uno de los mejores campeonatos en los últimos tiempos porque se organizó y se perdió todo, la seguridad también, nada está faltando, nada está fallando hasta ahora y ojalá que terminemos así el día sábado con la final también, con la gente que esté tranquila, que esté segura, eso es lo más importante. Que disfruten, gobernador. Muchas gracias. Ahí está el señor gobernador Marcelo Soto, que viene ingresando acompañado de algunos amigos también para vivir lo que va a ser este partido a segunda hora entre Caguazú y Franco Ojar. Sí, señor, ahí están las palabras del señor gobernador Marcelo Soto, entonces a través de Radio Caguazú 640M. Y el estadio me imagino que es de este preciso momento totalmente lleno ya de Orlis, ¿eh? Sigue la misma temática, Ojar. Mucha gente está en su lugar, se levanta, recorre, viene, va hasta los lugares de compra de algún producto para poder comer, para tomar algo, después vuelve a su lugar. Pero de a poco la gente, principalmente la gente caguaseña, es la que sigue llegando aquí a este escenario deportivo. Y remata el empate. ¡Gol!
Paranaense, apareció Flores. Flores para reivindicarse en la noche. Debajo del arco prácticamente empuja Flores. Tras ese remate cruzado, Rolando Ascona apareció para cerrar en el segundo poste. Nada pudo hacer José Benítez, el arquero de Pacaraí. Empata el conjunto de Paranaense. Flores marca el empate para Paranaense. Ahora el compromiso está Paranaense 2 y Pacarayense 2. Ramón. El gol se produjo a los 14 minutos de la segunda etapa. Gustavo Alarcón. Bueno, apareció el gol de Paranaense. Yo decía que tenía que tener paciencia y lo hizo justamente cuando no tenía que hacer una triangulación muy buena por el costado. Y cuando no llega Benítez, siempre el gol. Cuando no llega el arquero de Pacaraí, siempre el gol, porque él es el que salva todas. Esta vez no pudieron cubrirle y apareció justamente el gol para el equipo de Paranaense para marcar el empate justamente. Empata Flores. Aquí se reivindica el futbolista Diego Flores, porque en él pegó justamente aquel remate del jugador Pereira para en ese momento marcar el empate al conjunto de Pacaraí. Aquí se reivindica Flores. Avanza el conjunto de Paranaense de vuelta en busca del segundo tanto. El remate de Ortiz sale con todo para no complicarse. Ortiz lanzando el esférico hacia un costado del arquero del conjunto de Paranaense. La pelota lateral punto derecha que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. El partido está 2-2 ahora, Ramón. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a su querida selección caguaseña de futsal. Farma Palas, donde encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery llamando al 098-347-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farma Palas. Bueno, te voy a poner en aprietos, Gustavo Alarcón. El gobernador apoya al equipo de Caguazú, de hecho, está ingresando con la remera caguaseña. ¿Vos? ¿Tu corazoncito también está a favor de Caguazú hoy en la noche, Gustavo? Claro que sí, porque, a ver, Caguazú es el único que queda. Nosotros nos quedamos fuera. La idea de traer un campeonato nacional aquí es traer para el departamento, no solamente para Coronel Oviedo. Tenemos que dejarlo aquí en el departamento porque se organizó acá. Yo creo que está muy bien. Hay que apoyar a los hermanos caguaseños también, porque por más que podemos llevar una rivalidad deportiva, podemos gastarnos de repente en los grupos de WhatsApp o lo que sea, pero al final de todo siempre el departamento tiene que estar firme porque es lo que nos representa. Así que vamos a ver qué hace Caguazú con, principalmente porque está uno también ahí, como Luisito Valdés, que estuvo en el proceso de la selección ovetense muchos años, con Gustavo Mareco. Por una cosa u otra, uno no sabe por qué no dirigieron al equipo ovetense, siendo que ellos estaban como para dirigirlo. Ese es harina de otro costal. Pero ahora toca por lo menos a un ovetense que está como entrenador en Caguazú, ante un duro rival como el equipo de Franco, que sin duda es el candidato uno a ganar siempre en los campeonatos nacionales. Sí, señor. Tu corazón late a favor de Caguazú también, Darly Caballero. En la noche. Sí, hay que apoyar, así como lo decía Gustavo, somos parte de un departamento donde estaban otros representantes también, y bueno, el único que queda es Caguazú, que está poniendo la cara por un departamento que se jugó justamente por este campeonato nacional, y sí, habría que apoyar. Somos allá, al fin, somos todos caguaseños, por lo que significa el departamento. ¿Por qué no? Apoyar a Caguazú, aunque los cuatro equipos son muy buenos, hay que reconocer eso. Creo que están en lo que deberían estar, y por qué no apoyar a Caguaseños. Que te comento que tiene una bandera impresionante a ingresar, que ya está aquí dentro del cerrito. Vamos a ver en qué momento van a extender todo esto. Vamos a hablar acá con los representantes. ¿Quién puede hablar con nosotros? Vamos a hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Nelson Delgado. Nelson Delgado. Hola, Nelson. Bueno, decíamos, parte de lo que es la barra de Caguazú, esta bandera giganteca que traen. Sí, es una de las banderas que están trayendo, tienen mucho más. Creo que traen una de las tantas que tienen. Y ya yo estoy esperando para que empiece el partido. ¿Cuántos que se llama la bandera? 15 metros. 15
15 metros. 15 metros. Ah, este es Más o menos es. Bueno, impresionante. ¿Y se están viniendo para apoyar a Caguazú? Sí, vinieron en masa, hubo 10 colectivos de parte de la gobernación, creo que 6 de la parte de la municipalidad, y vinimos en masa. Nosotros hicimos un esfuerzo mucho, somos gente joven que agarramos la directiva del Salón de Caguazú, y aquí vamos, ya tenemos un campeonato P20 como campeones, clasificamos el año pasado después de tantos años. Después de 14 años estar en un cuadrangular final para nosotros es un trabajo enorme. Y déjame felicitarle a toda la comisión, al presidente Peque Ortega y a todos en nombre de él porque hicimos un trabajo arduo, como se dice. El presidente Ortega se jugó justamente por muchos jóvenes para que los acompañen en la directiva, ¿no? Sí, se jugó por muchos jóvenes, nos había invitado así en una ronda de tejerea, hablamos y siempre le dijimos que como somos amigos, que nos íbamos a ayudar en eso, donde él diga vamos a estar presentes, donde él nos diga nosotros vamos a estar ahí firme con él. Y creo que la unión del grupo de la dirigencia es lo que nos hizo llegar a tantos objetivos cumplidos y queremos seguir más y esto es nuestro objetivo, seguir más y darle alegría a la afición caguaseña que se merece muchísimo. Gracias, Nelson. Gracias, con suerte para hoy. Dale cuando gusten. Ahí está el compañero Nelson, parte de la directiva caguaseña, le digo, toda una fiesta. Es una bandera gigantesca. Ojalá que tranquilamente podría cubrir un sector aquí del Cerrito Abierto en apoyo a Caguazú. Sí, señor, excelente la nota ahí con Darles Caballero en el cielo abierto, en el Cerrito. Está ya la hinchada de Caguazú, la hinchada también de Franco. Toda la fiesta se va a vivir en instantes ya. Vamos a tener imágenes también de Clip Digital y de TVX, Canal 4, con todo lo que acontezca ahí en la zona en donde están los compañeros de trabajo en el cielo abierto del Coliseo Departamental del Cerrito. Nosotros miramos el reloj y marcamos el tiempo de juego, Ramón. Tiempo de juego, 16 minutos de la etapa final. Ramón, a vos no te pregunté, ¿está a favor de Caguazú tu corazoncito en la noche? Sí, ¿por qué no? Naturalmente es el único representante de este departamento en esta edición del Campeonato Nacional, así que, ¿por qué no? Estamos con la albiverde. Sí, señor. Bueno, yo también estoy con la albiverde hoy, ¿eh? Vamos Caguazú hoy para su compromiso ante Franco. Y como bien decían los compañeros, el único representante del quinto departamento del Caguazú, la ciudad de Caguazú, justamente nosotros, Radio Caguazú también, apoyando al conjunto albiverde hoy en la noche. Un gran partido, durísimo compromiso, definitivamente lo que se va a vivir en instantes ante Franco. Y vamos Caguazú por la victoria en la noche, el primer compromiso de Caguazú ante Franco. Hasta el compromiso continúa 2-2. Fue amonestado Colucci, el futbolista de Ipacaraí. La tiene Colucci justamente. La pelotación lateral. Va a lateral de salida que va a corresponder al conjunto ipacarayense. A propósito, un cordial saludo a la audiencia de Radio Centenario de la ciudad de Caguazú, donde justamente estamos cubriendo también la cobertura desde el Cerrito Departamental, el Coliseo del Cerrito Departamental de Coronel Oviedo, donde se está llevando a cabo naturalmente estos importantes partidos en este instante, Oscar. Señor, aquí va a haber salida que va a corresponder al conjunto paranaense. Pinturería Luisito, pintura automotiva inmobiliaria en minutos, preparamos tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López con teléfono 0971-416-970. Pinturería Luisito. Recicladora San Cayetano de Edgar Ortiz, compramos latitas, cobres, baterías, hierros y mucho más. Celular 0984-269-609. Recicladora San Cayetano. Últimos 3 minutos del compromiso en esta segunda etapa. El Pacaraí está igualando 2-2 ante el Paranaense. Avanza el Paranaense, el remate de Saldívar que lleva por ahí Salubi, digo bien. Jorge Salubi, el número 6 del conjunto de Paranaense, levantó el esférico arriba. Vamos a salir que va a corresponder al conjunto de Pacaraí. PS Technology, productos, servicios y tecnología. Desde la empresa tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa obetense. Salida que corresponde al
conjunto de Pecaraí. Aquí el compromiso está 2-2. 2 para Pecaraí, 2 para Paranaense. Igualado están todas las cosas. 2 minutos con 45 segundos es lo que queda de este compromiso de segunda etapa. En instantes se va a venir a través de Radio Caguazú 640M, la dueña ciudad del campo paraguayo, a través de Radio Fiesta 102.9, a través de Reproducciones, a través de Clip Digital, a través de Telexa. Se va a vivir en instantes el gran compromiso entre Caguazú y Franco. Franco y Caguazú, la apuesta grande hoy en la noche en esta primera fecha del cuadrangular final del Campeonato Nacional de Futsal. Avanza el conjunto paranaense, intenta por aquí el futbolista Rodas que va jugando al medio, de vuelta para Rodas. Llegó un paranaense oportunamente, Fleitas llegó a estorbar a Rodas, porque iba a ser el tercer tanto de Paranaense. Se salva el conjunto de Pecaraí, Gustavo. Encontró el espacio justamente y llegó Rodas a línea final, casi marca el gol, pero logró salvar Fleitas al equipo de Pacaraí. Queda mucho partido, todavía quedan 2 minutos y algo para que termine este encuentro muy apasionante, un 2-2 de alto vuelo, principalmente por lo que ofrecen los dos equipos, cada uno a su manera, pero qué partidazo la verdad para esta primera jornada. Sí, señor, aquí va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Paranaense. Corner, tiro libre de esquina que va a corresponder a Paranaense. Abogado Gabriel Gauto García apoya y desea éxitos a la selección seña de fútbol. Avanza Rodas, va abriendo Rodas, es una ofensiva para el conjunto Caguazú, mete el pase al medio, a ver, saca con todo, aparece por aquí José Benítez, rechazando el esférico, no quiere salir absolutamente nada. José Benítez lanzó el esférico hacia cualquier parte, la pelota por línea final, va a haber salida que va a corresponder al conjunto paranaense. Farma Palas, encontrarás medicamentos en general, regalos, perfumes, control de presión arterial, accesorios y mucho más. Delivery al 0983-547-777, casi frente al Hospital Regional de Coronel Oviedo. Farma Palas. Retaco intenta jugar Ascona, se equivoca Ascona, va a valer el que corresponde al conjunto de Pecaraí, levanta el esférico arriba, Pereira por ahí va quedándose en las manos de José Ortiz, va saliendo el arquero del conjunto paranaense, José Ortiz, que va jugando para Helmans, la tiene Helmans, dominando Helmans, juega para Flores, chocaron los futbolistas de Paranaense y Pecaraí, ahí dentro de la zona medular, en la pista de juego. Aquí fútbol interrumpido, metemos contigo, Ramón. El diputado Antonio Busarquis exhorta a competir con integridad y fair play, respetando las reglas, mostrando espíritu de deportividad en cada acción. Diputado Antonio Busarquis. El gobernador Marcelo Soto insta a todos los deportistas a demostrar el juego limpio, el compañerismo y la determinación que los caracteriza en el 5º departamento de Caguazú. Marcelo Soto, gobernador. Senador Mario Varela anima a disfrutar de su estadía en nuestra ciudad y a participar en la competencia con espíritu deportivo. En este evento sea para fortalecer vínculos, celebrar el talento, promover los valores del deporte. Senador Mario Varela. Sí, señor, estos últimos minutos del compromiso que está favoreciendo de a poco al equipo de Pecaraí, que está jugando de contra también. Paranaense también tuvo su chance. ¿Quién está terminando mejor este compromiso, Gustavo? Bueno, muy parejo, la verdad. Ya decía en el inicio del partido lo parejo que iba a ser, porque Pacaraí corre todas. Reitero, eliminó a Etense, su gran partido, y está haciendo ahora lo mismo con Paranaense. Paranaense encontró el segundo gol del empate, eso lo revitaliza un poco más, pero esto va a ser duro hasta el final, principalmente porque ya también está sintiendo las piernas de ambos equipos, pero de todas maneras, cualquier error que pueda ocurrir, el que sea más certero va a ganar el partido sin duda, no solamente por una frase hecha dentro del fútbol, el salón dentro del fútbol, pues sino también por la forma que ambos están jugando, porque Paranaense tiene la técnica, tiene la triangulación, tiene cómo llegar, y el otro equipo tiene la marca, tiene el oficio, tiene el físico y también el oportunismo y un gran arquero como Benítez. Así que todos estos ingredientes se dan para lo que resta del partido, y yo creo que esto va a dar 1 o 2 emociones más mínimo, porque ambos equipos no van a querer justamente quedar con empate. Es cierto, suman un punto, pero si es que suma alguno de Caguazú o de Franco, se le va a ir. Así que es importante para ellos, para cualquiera, para Paranaense o para Pacaraí, desnivelar esto. Comentarios de Gustavo Alarcón que fueron presentados por... Comentario presentado por Grupos SH Comunicaciones. Tiempo de juego, Oscar. Miramos el reloj y marcamos el tiempo de juego, Ramón. 18 minutos con 10 segundos de la etapa final. Sí, señor. Aquí está
El fútbol interrumpido dentro de la pista de juego. Están conversando los futbolistas de Ipacaraí con el árbitro en compromiso reclamando la última jugada. Aquí va Marcelina que va a corresponder el conjunto paranense cuando todo esto se reanude, Ramón. Ponete Pantera y premiate con una moto 0 kilómetros que puede ser tuyo el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Bueno, la reposición tiene que ser a favor del conjunto de Paranaense con un lateral, porque Paranaense tenía la pelota justamente, Gustavo, ¿eh? Aquí la lógica te dice de que Paranaense debe de jugarla. Vamos a ver, están reclamando los hinchas de Ipacaraí dentro de la pista de juego. Todavía este espectáculo deportivo no se reanuda, Ramón. Electrobetense Sociedad Arreni Palava, completa en electrodomésticos. Si usted quiere, con Electrobetense puede. Tevexa, Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Centenario, Radio Fiesta y RB Producciones presentes en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coro del Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Están ingresando la policía justamente dentro de la pista de juego. Un reclamo desairado de Freitas para con los árbitros también y mucha presión del público de Ipacaraí ahí con los árbitros en ese sector. Y bueno, está resguardando la integridad de los árbitros de compromiso. La Policía Nacional ahora que está ingresando al costado de la pista de juego, Gustavo. Siempre la gente de Ipacaraí creo que tengo entendido de que están pidiendo falta y tarjeta también, lo que pasó justamente con Freitas, que estuvo caído varios minutos ahí en el medio campo. Por eso pasó también esto un poco de polémica en el medio del partido. La falta lo cobró a favor de Paranaense, cobró Paranaense. Va saliendo Ascona que juega, se equivoca por aquí Ascona en el pase lateral que corresponde al conjunto de Ipacarayense. Último minuto de juego, último minuto del partido aquí. 2-2 están igualando el equipo de Ipacarayense, el conjunto de Paranaense. En la primera fecha, el primer partido, el cuadrangular final del Campeonato Nacional de Futsal. Aquí en el Coliseo Cerrito Departamental Techado. Aquí en el encerrado estamos y en el abierto lo que va a ser la fiesta hoy entre Caguazú y el equipo de Franco. Con los relatos deportivos de Mauro Mendoza. Con la voz comercial de Víctor Torres. Con los comentarios de Gustavo Larcón. En los móviles, como siempre, Derlis Caballero y todo el equipo periodístico de Radio Caguazú 640M, trabajando intensamente en este campeonato nacional de futsal que se vive a través de Radio Caguazú 640M, a través de 102.9 FM Fiesta también. Avanza el conjunto de Ipacarayense. Para todos los que nos siguen por TV, a través de Canal 4 TVixa, a través de Clip Digital, un saludo muy cordial a toda la gente de audiencia que tenemos a través de todas esas redes sociales también. RB Producciones avanza por aquí, Ipacaraí, remate desviado de afuera, va para salida que va a corresponder al conjunto paranaense. La Guaireña SRL, viajes a Buenos Aires, Ciudad del Este, Encarnación, agente Teodoro Higgins. La Guaireña SRL toca el conjunto de Paranaense, va saliendo del fondo, retrocede por ahí, aparece por ahí el futbolista Acosta que juega para Ortiz que dejó de taco, a ver, aparece con todo rematando el arquero Benítez, llegaba Julio Rodas por ahí, remató de vuelta en la humanidad de Benítez. Qué tremendo arquero que tiene Ipacaraí, en cada partido está haciendo figura Benítez. Aquí de vuelta le niega la chance al equipo de Paranaense, llegó Julio Acosta, Julio Rodas remató. Y el tremendo achique de Benítez de vuelta el arquero de Ipacaraí haciéndose figura, Gustavo. Otra vez Benítez la figura, gran jugada de Paranaense, pero la forma de la cobertura intentó colocarle justamente y Benítez alza la mano con gran reflejo y gran salida para salvar otra vez a Ipacaraí. Para mí esto va a quedar todavía algún resquicio, alguna oportunidad de una chance para ambos, así que hay que estar atentos, vibrante en el final del partido justamente porque ambos todavía están buscando ese ansiado tercer gol. Pocos segundos es lo que faltan para que se vaya este partido. 2 para Ipacaraí, 2 para Paranaense. Aquí va a haber córner, tiro de esquina que corresponde al conjunto Paranaense que va al ataque, el centro que viene arriba, el cabezazo al medio, la bajó mal, sale Yamil, levanta la pelota arriba, Yamil Colucci en busca del futbolista Pereira, primera ante la marcación aparece el arquero Ortiz, va saliendo Ortiz para el conjunto de Paranaense, toca Paranaense, va dominando por ahí, aparece por ahí el futbolista Sarubi, va dominando por ahí el esférico, aparece por ahí Ascona, de vuelta Ascona que juega mal. El pase de Ascona, la pelota se le escurre al futbolista de Paranaense, va a ver las tareas que corresponden al conjunto de Ipacaraí. Farmacia Divino Niño Jesús, con las mejores ofertas
en la ciudad de Coronel Oviedo. Desde el 40 al 80% de descuento todos los jueves y viernes. Invita a ser buenos anfitriones y disfrutemos del deporte. Farmacia Divino Niño Jesús. Tarjeta azul para el futbolista de Pacaraí. Expulsado. Cuando quieran segundos nada más del compromiso aquí. Fútbol interrumpido, Gustavo. Tarjeta azul que fue para Paredes, tarjeta azul para el equipo de Pacaraí. Va a tener que salir justamente del partido. Va a tener que ingresar otro compañero para terminar. Ya faltan solamente pocos segundos. Queda 20 o 24, 20 segundos, un poco más, para que termine este partido, este partidazo, la verdad. Dieron todo, tanto Paranaense como Pacaraí, para hacer un primer partido, la verdad, emocionante, vibrante, este campeonato nacional aquí. Yo creo que Paranaense y Pacaraí van a quedar mal después del empate, porque la verdad un partido muy bueno, muy interesante de ambos equipos que dieron todo por el todo. Manuel Paredes entonces expulsado de la pista de juego para el equipo de Pacaraí. Va saliendo Paredes. Aquí se va a reanudar a favor del conjunto de Paranaense. Queda 20 segundos todavía de juego, en donde Paranaense va a buscar el tercer tanto victorioso, Ramón. PS Technology, productos, servicios y tecnología. Desde la empresa tenemos siempre presente nuestro compromiso social y la responsabilidad de aplicarla en nuestra comunidad. PS Technology, una empresa obetense. Va saliendo el conjunto de Paranaense, la juega Ascona. Ascona para su arquero Ortiz. Ortiz se tiene que apurar. La tiene Ortiz. Mal pase de Ortiz, increíble el de Ortiz. Festeja con lucha ahí para el equipo de Pacaraí, porque la chance ahora va a corresponder al conjunto de Pacaraí, Gustavo. Y bueno, ya el nerviosismo también se hace en Paranaense. Yo creo que ya los dos también ya se están conformando. Queda un poco segundo con este 2-2. Aguanta por aquí el centro, arriba Benítez. No puede conectar la Pereira. La pelota peina la cabeza de Pereira y se va hacia un costado, va por línea final. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Paranaense. Pinturería Luisito, pintura automotiva inmobiliaria en minutos, preparación de tu color preferido. Pinturería Luisito, esquina Mariscal López, Coronel Oviedo. Final del partido, final del compromiso. El público pacarayense que aplaude todo lo que dio el grupo de Pacaraí, definitivamente dando vuelta al partido, y por momentos lo estaban ganando por 2-1. Lamentablemente para ellos llegó el empate del conjunto de Paranaense por intermedio de Flores de vuelta para igualar las cosas. Final del partido, 2 para el Pacaraí, 2 para Paranaense. Festeja el público del Pacaraí como si fuera un triunfo, y no es para menos en este empate de Paranaense, uno de los grandes en este cuadrangular final, Gustavo. El que por el momento fue mejor, fue superior justamente el Pacaraí. A lo mejor el Paranaense no demostró, no pudo desplegar su juego también por el rival, porque el Pacaraí le pasó lo mismo a Ovetense. Pero hay que decir de que está bien el 2-2, porque también es mérito de Paranaense, porque encontró los espacios, lo buscó por todo el partido, lo encontró. 2-2 en el primer partido cuadrangular. Qué emociones nos queda para el resto, lo que queda también para lo de Franco Caguazú y el resto de jornadas consecutivas. Gran partido, Oscar, de verdad. No, uno no va a decepcionar, uno, ya que somos neutrales ahora, vamos a disfrutar de fútbol salón, más todavía con dos equipos que juegan de manera diferente, pero le dan pasión y entregaron todo lo que tenían, y estos 2-2 queda bien para ambos equipos. A lo mejor no querían ganar, pero que no se pueden reclamar nada, porque la verdad el empate, principalmente por lo que jugaron, la forma, y también por cómo intentaron constantemente. La intensidad nunca se perdió, nunca hubo un momento de relajo ni tampoco de especulación, así que felicidades a ambos equipos. Comentario presentado por Grupos SH Comunicaciones. Sí, señor, nosotros vamos cortando rápidamente la transmisión aquí desde el estadio El Cerrito, Coliseo cerrado. 2-2 el empate final del partido. Empataron el Pacaraí y el conjunto de Paranaense. Un gusto haber trabajado contigo de vuelta, Ramón.